Buenas noches, amigos de Cooking Bear. Buenas Programa, noches. Buenas noches. programa internacional de apocalipsis y ciencia ficción. Esta noche desde Buenos Aires, Santiago y Antofagasta. ¿Viste? ¿Cómo está, ¿Cómo muchachos? están, chicos? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Che Roja? ¿Cómo anda? Muy ¿Cómo, bien, cómo está? aquí, Al otro lado de la cordillera. muy bien, aquí con la inflación, con Cristina, aquí apoyando. Ahí con los Dale peronistas, haciendo de Dale la... Boca. Ah, Dale boca, Se fue, maravilloso. se fue el muñeco Gallardo de River y no ganó más, ¿viste? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quién está ahora de Michelis? Creo que tiene ahí el Sí, sí, nuevo todo el día té. hablando con fascistas, así que ya se me ha pegado un poco Ya, sí. la No, cosa, no, si ya. eso pasa, ya. Te va Subió a el precio de la durar multa, ¿viste? la musa. ¿Fuiste a Guerrina a comer pizza? Ah, sí. Sí, Bueno, pues vinimos del Palacio de la Pizza recién, pero la verdad es que no es muy buena, pero hay que decirles ya. que sí, nomás. Sí, 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 Dale, maravilloso. Ya, ¿cómo son está? maravillosos. Ya, verdadero Cuturrufo, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está, Che? Bien, bien. Bien, bien, Aquí, en no, Antofa, todo no, bien. no, Cansado un poco, pero. límpido, no contaminado con este argentinismo ahí que acaba de surgir espontáneamente desde nuestros No, no, corazones. aquí a mí no me sale la imitación de acento. Debe ser mi xenofobia genética. Maravilloso, maravilloso. No, no. Sí, Un porteño menos en el sí. horizonte, ya. Bueno, y empecemos entonces. Tenemos invitado especial esta noche, Che El mago de Oz. Che Tenemos el Espinosa mago de Oz. Benavides, pero que Sí. no se ha presentado hasta el momento. Así que en cualquier momento esperamos su aparición Debe en la estar puesto cancha. las fotitos de él. No, pero Pero yo tengo o todo, sea, la presentación completa es de él, así que ¿qué te preocupa? Ya vamos a empezar desde inmediato. Y mira lo que tenemos hoy. Nomadismo del tiempo trifráctico. Le voy a volver al una chileno. colección de cuentos. Nuestro Mira, amigo chileno. mira qué bonita la portada. Así no. Leonardo Espinosa Benavides, ediciones Siech, que es tal vez la futura casa editorial de Joel. Tal vez. Tal vez. Del Tal chileno vez. ese. ¿Ah? Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Tal Y vez, de mucha ¿viste? gente, porque Es de es lo muchas. que la lleva, parece, la lleva. Como dicen Entonces, allá. a lo mejor tenemos sorpresa este año o el Este año. próximo. Este Sí, año, este ¿viste? año. No, qué Este año. emoción. Ya, ya, me estoy totalmente contagiado. ¿Y qué más tenemos a ver para hoy? Espérate. Ya, ahí está nuestro autor perdido, pero yo sé que va a llegar más rato, pero va a aparecer. Ahí tenemos al doctor en ciencia ficción, Identifíquelo, identifíquelo. En el Pentágono. el Pentágono, ¿viste? Un hombre serio. Sí. El Departamento de Defensa, Estados Unidos de América. Y después hay más serio ahí con su perrito, ahí Eso. La meditando guerra y el Ahí lo amor. respeta Hace la guerra y hace el amor. la guerra y el amor. ¿Cachai? Maravilloso. Está, Maravilloso. está con el águila y después está con el. ¿Cómo se llaman estos perritos? Estos son malteses. Se llama Hulky. Uy, no, pero ¿cómo qué raza son? Parece que es un maltés, ¿cierto? Sí. Es un maltés. Ese es como el filio, el Eros y Tánatos. Ahí está bien. Eros y tal. ¿Viste? Es como una procesión de bestialismo ahí, pero no vamos a ahondar más No, en eso. no Pero estoy hablando de amor nomás. Ya. Ya, y bueno, lo que yo quiero comentar de inmediato con nomadismos del tiempo trifráctico, cuando llegue el autor nos va a explicar el título porque yo entendí hasta nomadismo, que es como el acto de estar siempre nómade ahí. Eh, yo busqué trifásico lo googleé y la verdad es que no aparece, no, No, sí. trifásico sí, claro, como monofásico, había un tipo de electricidad, ¿cierto? Pero no, trifráctico, no tengo idea qué es. O sea, así que tendrá que trifráctico. explicarlo. Sí, eso Trifrásico. necesitamos una aclaración porque no. Pero podéis conjeturen por mientras. Bueno, acá en la contraportada dice que acá cada relato funciona de manera Acá está. rizomática, tipo de luz, ahí está, y creando una red de sentidos que invita a una relectura de nuestra realidad, que es un poco lo que habíamos hablado con Joel en la previa. Ya, y lo que quería mostrar es que este libro está muy bien trabajado, o sea, tiene muchas ilustraciones, tiene ilustraciones en blanco y negro, como esa que sale en el PPT, también tiene ilustraciones a todo color,
como esa, y en papel cuché, si no, estamos a este otro nivel, así no. No, ¿Qué, no, qué no, anagrama, qué Ahí está. Tusquet, a la qué mierda. Random House Mondadori? A la mierda, mira, Siege tiene papel negro. Y mira, dalo vuelta, muestra la última página Cuturrufo, la penúltima, tiene banda sonora en Spotify. O sea, ¿qué más queríamos? Que esta weá, Sí, de hecho, yo hice un listado de todas las canciones, esto es modernidad oye, en estado puro. O sea, pero tú vas leyendo, te vas. Una tengo experiencia el listado de todas las sensorial. canciones, pero quiero hacerle las consultas al autor. Pues, sin Pero autor no. ya va a llegar el autor. Es que teníamos que partir, porque ya estábamos ahí Pues yo creo que agarrados por por ahí la puede oreja. ser lo clásico, tal vez la idea es que sea una experiencia sensorial, con música, con ilustraciones, aparte del texto, puede ser que eso signifique, Ya, puede ser. vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Y Yo quién creo que más? fráctico viene de fractal, así que por De ahí podría tres ser. fractales. ¿Cachai? Claro. Y viene con prefacio y postfacio, tiene epígrafe al principio y al final. Entonces, este es el que viene al principio. A veces pienso en las serpientes que vienen al costado de los ríos. ¿Tendrán miedo? Gitanismo del tiempo infinito, eso no sé si es una canción, lo inventó él, acá hay harto para especular. O sea, es un libro que te deja harto espacio para la interpretación, así como para hacer, para complementar lo que está escrito con tu propia visión. Así me gustó esa parte del libro. Y mira estas ilustraciones que me las tiene que aclarar el doctor Espinosa, porque yo sé que él además él pinta. Él es como un hombre del Renacimiento, así, es médico, es actor, es pintor, toca la guitarra, ¿no? Ya no sé qué más hace, pero quiero que me aclare esta parte de las ilustraciones que están Bueno, ahí. ¿acaso esas no son de IA? Sí, pero hay que la explique él, pues si son de ella o la hizo él, pues no sé. No sé. Pero supongo que la IA hay que alimentarlas con algunas ideas, no sé, pero usted tendrá que explicar cómo es el proceso creativo. El proceso, estamos ahí, vamos a saltar. Y, lo que sí, vamos a leer un cuento, porque mira, ahí puse toda la lista de los cuentos, pero leamos el primero, pues, esperando a que llegue el autor. Necesitamos la voz AMFM de Don Cuturrufo, por favor. Ah, Campo Chileno. Es el primer cuento, ¿cierto? Con el que empieza la Claro, obra. hay Sí, cuentos, yo creo. microcuentos, cuentos Sí, no sé. de Sí, no sé, está surtido el libro. surtido marisco. Ya, ¿De entonces qué año esta es el es libro? Campo ¿De Chileno. qué año fue? Sí, 2023. Ya. 2023, ¿cierto? Este libro, sí. Está 2022, recién lanzado. noviembre, 2022. se lanza mañana en el GAM, y eso tenemos que decirlo y volver a decirlo. Mañana el lanzamiento, y por claro, estamos haciendo este programa ad hoc, pero la primera edición fue publicada en noviembre de 2022. ¿Ya? Ahí está. Vale, ahora sí. Era normal. Ya, entonces voy a leer nomás, dale. Por favor. Campo Chileno. Era normal encontrarse con guasos santacruzanos en medio de las plantaciones de choclo, con los de metal, claro, los más cariñosos de todos. Lo que no era para nada normal, sin embargo, era encontrarse con la cabeza de uno de ellos, en el suelo y apagada. Cuando Manuel la tomó entre sus manos, sintió un atisbo de culpa al ver el óxido cubriendo sus párpados artificiales, cerrados. ¿Eres tú?, le preguntó, y una vez más solo obtuvo silencio de respuesta. Entonces, este cuento es muy bueno porque es una especie como de trailer de todo, de muchas cosas que vamos a encontrar en el resto del libro. Así porque mira, ahí está el lista. Viene primero, pero una de las constantes que aparece, no en todos los cuentos, en algunos me explico más que nada, es el hecho de que aparece, es un poco el Chile del futuro, así, no especificado, pero que sea 2030, 2050, 2080, pero donde los robots son de uso diario. Y los robots ocupan los lugares que antaño ocupaban los trabajadores. Pues. En este caso, un campesino es robot. Entonces, de repente, en otros cuentos, a alguien lo cogotean y le pegan el corte, y en vez de salir sangre, sale líquido plateado, porque están cogoteando un robot. ¿Está ahí? Entonces, hay como todo un juego de que yo le decía a Joel, y también es un juego y al mismo tiempo un temor que se expresa, que es como el miedo de que Chile, incluso en el futuro, siga siendo exactamente el mismo Chile de ahora, que nada cambie, Pero o con sea, todo. pero con robot, que sigamos anclados en la provincia, en la miseria, así como que, o sea, como que, ¿cuánto se llama? Que nuestro lugar así marginal en la historia
continúe. Entonces, hay varios núcleos desde el que podemos hablar de nomadismo, pero uno de esos es ese temor, así como que el robot no significa progreso, no significa el mundo mejor, sino que simplemente significa repetición, ¿está? Significa seguir dándole la rueda de la misma forma que le damos ahora. Entonces, claro, están los guasos, están los campesinos, y están las cabezas de los robots tiradas como antes podría estar un esqueleto o un espinazo. Ya, entonces, no sé, Cuto, a ver, dame tus primeras impresiones de nomadismos, de que lo leíste con más atención. Sí, no, pucha, el nomadismo está bueno y a mí me gustó. El Frito Harto, los primeros cuentos son bien pesimistas, profundos, en ese sentido bien. A mí lo que me sorprende de los primeros cuentos de las primeras 5 cuentos, o los 4, después de Campo Chileno. Bueno, Campo Chileno y otros cuentos más o narraciones más que hay entre medio tienen para mí, o son microcuentos algunos, y hay uno que parece prosa poética, que lo tengo anotado por ahí, después que seguramente vamos a llegar a ese. Y él juega con varios estilos narrativos o literarios de narración, entre la poesía, el microcuento, el cuento, la prosa poética, según lo que mi opinión. Así que está entretenido en ese sentido. Va cambiando de un relato a Va a otro, cambiar. cambia el estilo, cambia la Sí. perspectiva, o sea, de repente historias de robots, después hay mucho, eh, Tiene, a- Leo tiene mucho la inquietud por establecer significados que trasciendan, porque nosotros como chilenos que somos, estamos siempre sumergidos en lo cotidiano, en el tema de la política, en el tema de la farándula, en el tema futbolero. Entonces, y siempre como chilenos estamos viendo noticias, o sea, despertamos, prendemos la tele, está el matinal, después, o sea, está el noticiario, después el matinal, después más noticias. Entonces, yo siento que el Leo surge un poco esta duda, este cuestionamiento, así como esto puede trascender, puede haber una alquimia de todos estos momentos, pueden convertirse en otra cosa, pueden tener un significado que escape a lo... Porque esa es como la fuga, el gesto nómade, de estar yendo simplemente de un lugar a otro. Así un poco como cuando los judíos daban vuelta en el desierto ahí por 40 años, que ese desierto no era tan grande, pero daban vueltas, un poco como ese estar atrapado, si vamos a salir alguna vez de eso. Entonces él como que marca algunos puntos, algunas banderas. Por ejemplo, ese cuento del que se llama El Escuadrón Naranjo, se refiere como un episodio más o menos reciente de nuestra historia política, que fue cuando había una acusación constitucional, y no me acuerdo si el diputado o senador Naranjo le tocaba leer la palabra. Y él agarró un libro, un texto, y lo leyó completo como 8 horas para hacer tiempo para que Giorgio Jackson llegara al Congreso a dar su voto. Una cuestión así. Entonces fue como una jugarreta política y estuvo como 8 horas leyendo, así, una cuestión así, o 12 horas, no sé cuánto estuvo, pero leyó y leyó una acusación constitucional, creo. Entonces para que él, llegara a votar. claro, Sí. entonces él, este episodio local lo transmuta cuenta como una historia es como una guerra interestelar entre dos facciones, y también hay un conde, una especie de conde duco naranjo que va a leer un discurso y lo lee por años, y por mientras que lo leen, las facciones continúan la guerra y la ganan. Entonces hay como ese juego de traslación, de generar no una metáfora, sino una reproducción del texto, ¿ya? Y que ese texto pueda ser parte de algo más, de que, o sea, pueda ser rescatado de la fugacidad. Porque si esto es una noticia, como noticia va a pasar. En cambio, si yo lo convierto en un cuento, a lo mejor puedo rescatarlo. ¿Hasta ahí? Es un poco así como de generar como amuletos, porque de generar gemas que nos permitan identificar nuestro camino. Así. Yo, ahí, sobre el punto del cambio de la forma, digamos, del estilo del narrador, sería interesante que el autor nos explicara, porque esto es una colección de cuentos y por la propia experiencia que tengo, muchas veces uno en una colección de cuentos recoge Un cuentos poco. de épocas muy variadas, muy distintas, entonces Sí. tal vez los cambios de estilo se deban a una evolución del propio autor más que a un cambio buscado, a un cambio, digamos, intencional.
Sería una pregunta interesante también. Y bueno, por ejemplo, ese episodio de Naranjo fue hace más de 2 años ya, porque Ah, esto ya, ya. fue ya cuando Yo no me acuerdo cuándo fue. Sé que fue sí, el se año fue hace pasado. bastante tiempo, sí. Eso, sí, claro, es que el año pasado mentalmente en realidad para uno sigue siendo 2021 y estamos en Ya. 2023, un par de años atrás. Fue un par de años atrás, sí. Eh, y claro, habría que revisar, digamos, con más lupa si hay otros libros, o sea, si hay otros cuentos, digamos, más antiguos que nos pueden explicar un cambio en el estilo. Tal vez lo otro también que uno podría aprender de esto o de deducir de esto es que el autor espera un estímulo, digamos, apropiado, lo absorbe, digamos, inmediatamente reacciona, como una reacción, digamos, él saca sus cuentos, tal vez sea así, digamos, tal vez ese sea su estilo de producción. Tal vez vea una noticia o algo que le llama la atención, su imaginación, digamos, lo asocia con otra cosa y empieza a sacar el cuento, digamos. Me parece que eso también se podría deducir de algo que me contaste antes en la previa, que hay algunos cuentos los cuales, digamos, son una especie de historias personales, digamos, inmediatamente se siente estimulado y escribe algo relacionado con eso, digamos. No sé qué, digamos, qué nos podría decir Leo sobre eso. A ver, parece que está entrando. A ver, déjame hacer el stop Ahí llegó, ahí share. llegó, ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó. Ahí está. Vamos a hacer como que no hemos hecho nada para que no se Hola desanime. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas Bienvenidos, noches, amigos. amigos de Cocainver. Hola, ¿Viste? Leo. ¿Viste? Se autopresentó. Al tiro, por el atraso. Ah, está. Oye, buena, gracias por esperar. Es que me estaba escribiendo Siech porque mañana es la presentación del libro oficial en el GAM y me estaban preguntando unos horarios, cosas así, pero ya quedó zanjado. Ya Igual te quedaste. esperamos como a medias nomás. Como que Ah, ¿ya ya partieron? Ya está, avanzamos un está poco. grabando, está grabando. Estamos Está grabando, estamos grabando. De hecho, grabando. estamos grabando. No, Ah, o sea, yo de verdad llegué De hecho ya, autopresentado así. de hecho, de hecho, Leo, los primeros 3 cuentos ya los destrozamos. Están destruidos. Ah, bueno. Pero vamos a hablar de micromegas, ¿cierto? Estamos un poco atrasados con eso. Ya. No, pero Ya, ya. ya voy a sacar. No, tranquilo, Habíamos tranquilo. dicho, habíamos dicho algunas cosas y yo había dejado justo una pregunta flotando para el autor Pero justo que ahora... igual, claro, igual es bueno decir más o menos, repartir someramente lo que estamos hablando de los cuentos, que esto es un conjunto de cuentos. Ujú. Para mí tiene más tinte de antología porque tengo entendido que hay varios cuentos que ya publicaste en otros lados. Entonces tiene pinta de antología. También para mí no solo tiene cuentos, aparte tiene poemas, claramente, son definitivamente poemas. Una sección de poemas del cual yo quiero leer uno, el número 5. Y, y también tiene microcuentos y tiene una prosa poética, que yo lo anoté por ahí. Que para mí es prosa poética. ¿Cachai? Que tiene pinta de microcuento, como todo buen microcuento pareciera como prosa poética, pero hay distinciones. Para mí hay uno que tiene ahí una pinta de prosa poética bonita. Me hizo acordar un poco al maestro para mí de la prosa poética chilena, que es Pablo Roca. Pero sí, está bien. Ya. Oye, empecemos. Gracias. Necesitamos un poco de aclaraciones de parte de Leo, entonces, porque de partida ya empecemos el tiro con el título, Nomadismo del tiempo trifráctico. ¿Qué significa este? No, porque nomadismo lo entendemos, pero del tiempo trifráctico no sabemos si es un neologismo, o es un concepto elaborado o no tan elaborado, ahí como para la imaginación del autor, ¿cómo es? Bueno, primero lo que decía el verdadero Cuturrufo. Es solamente a modo de comentario, efectivamente esta colección de cuentos, siendo la segunda que publico en cuanto a colección de cuentos, yo generalmente hago eso, como que primero igual me gusta un poco ir probando los cuentos antes, los publico aquí, por allá, con alguna idea de englobarlos a posterior, pero eso al menos me sirve como para trabajarlos un poquito, como ir testeando. Y después, por supuesto, hago el ejercicio de darle una forma más o menos que tenga sentido unificado. Me gusta igual que las colecciones o antologías o ciclo de cuentos, como se le llama, que tengan algún elemento cohesionador, por muy a veces abstracto o más vago que sea, pero que lo tengan. Eso a grandes rasgos. Y lo del título les cuento al tiro como anécdota, que el otro día también lo comenté, que a mí me ha pasado, bueno, este es mi tercer libro que saco, digamos, solista, eh,
y jamás me han aceptado un título propuesto en una editorial de los 3 libros, los 3 títulos originales, pero yo siempre he considerado que ha sido para mejor. Siempre quien está de editor me dice como, probemos otra cosa. Y esta no fue la excepción, yo ya venía en verdad mentalizado, me había pasado con los 2 libros anteriores, entonces dije, me lo van a querer cambiar. Y así fue. Y después, bueno, y este título, por ende, sí fue de un proceso así como un trabajado, un pimponeo con la editora de este libro, que es la María Rivera, eh, hasta encontrar algo que nos gustara. Y Nomadismo del tiempo trifráctico, a grandes rasgos, bueno, apela un poco, ¿no? Lo nomádico y el tiempo y lo triple, como esa es más o menos la concatenación. El elemento de que este sea el tercer libro, de que el tiempo en sí tenga una tridivisión, pasado, presente, futuro, está en ese juego, en ese movimiento. El trifráctico, el tri, deriva en esa misma redundancia, digamos, lo nomádico a través de esta trifase existencial, y lo fráctico viene por este texto que yo creo que lo he conversado con Andrés, que es esta idea, como un ensayo que tengo publicado de mi conceptualización de la ciencia ficción como a grandes rasgos, mi postura de la ciencia ficción cuando uno la puede ocupar como algo para abarcar más de lo que abarcaría solo la ciencia ficción en su sentido como Ya, campbelliano. no, eso ya lo habíamos conversado, estábamos metidos en eso Exacto. ya. Ya, Entonces, no estábamos de tan ahí va. perdidos. Ya, perfecto. Exactamente. Entonces, el título al final Ya. del día es un poco el plantear este recorrido y a la vez tirar el trifráctico solamente como un riesgo de proyecto escritural, ¿no? A ver si me funcionaba en cierto modo la parte teórica, plantearla en libro. Eso así Ya, como para no dar tanto la ya, lata. perfecto. Ya, y la foto, necesito que expliquemos las fotos también. Ah, Tenemos, qué buena, sí. tenemos esta foto. Realizadas antes de la rebelión de las máquinas. Esta foto primero, que Oh, sí o sí. porque era el Esto es Xi Pentágono, Jinping, infiltrado, este, infiltrado ahí. eso. Son coincidencias que ocurren. No, esa fue en un tour que estuve haciendo una vez como delegado del servicio de inteligencia del Tío Hospital Chi. Soto del Río, del Hospital Soto del Río. Me mandaron a hablar de si nos manteníamos lo suficientemente precarios como país al sur de Estados Unidos. Dije que así es. Sí, por supuesto. Y así fue como pasé desapercibido y todo bien. No, esa Claro. foto fue en un tour al Pentágono en uno de los tiempos en que estuve viviendo allá. Muy Yo entretenido. él no creía, él decía que está ahí en ese Happy Land, ¿cómo se llama? Ah, no es real, eso es el Pentágono. Es de verdad. Cómo se llama ese Happy Land para niños donde eligen Chuck E. Cheese. profesiones? Chuck E. Cheese. No, donde eligen profesiones, tiene otro No, nombre. está en eso, Kitsania. en Es esa, que estaba en Kitsania. está en esa cámara fotográfica de los japoneses, te sacáis la foto y te ponía un fondo. Ya. No, tenía. yo pensé que era Kitsania, yo pensé que era Kitsania. No, esa foto de verdad es en el Pentágono. A los niños les enseñan a ser agentes secretos en Kitsania. Es real. No, sí, está bien, está bien. No Era iba, un no tour iba. que se podía hacer y había una parte chora que era ese segmento, que está ese segmento. ¿Se acuerdan que cuando fue el 11 de septiembre uno de los aviones alcanzó a dañar una zona del Pentágono? Pues entonces ahora tienen ahí un memorial bien bonito. Pero eso de verdad es ahí. Ya, Sí, bueno. a modo de anécdota cortita, era muy cuático que cuando uno está en esa zona, digamos, del Pentágono, que no me acuerdo si está en Washington mismo o en Arlington, pero ahí en la frontera. Te permiten entrar con aviones. No, hay un radio, hay un perímetro, por así decirlo, donde no puedes pasar en auto, ¿cachai? Y habían unos carteles que decían así como, no se vaya a confundir con entrar a esta ruta porque tenemos como snipers, así francotiradores, atentos. Entonces, como, chuta, ya. O sea, tenían todo un perímetro de no se acerque, salvo así como, era interesante, era intimidantemente atractivo. Intimidante. Ya. Y la otra foto, bueno, el Leo con su perrito, el Hulky, pero esta no es gratuita, sino porque el último cuento está como dedicado a Hulky. Ah, el último cuento es terrible, sí. Sí, pues, ¿cómo se llama? Registros de agosto. Registro de agosto, ahí está. Entonces, Sí. entonces yo iba a poner esta foto al final, pero dije, no, pongámosla al tiro para que quede claro ahí ya, y después, porque después me desordeno. ¿Y qué más? Y lo que queríamos resaltar de inmediato del libro es que es como un libro, ¿cómo se dice? De multimedia, que tiene mucho de
mucho de ilustraciones en blanco y negro e ilustraciones a color. Entonces, como... Y tiene banda sonora. Y tiene banda sonora Bien. más encima en Spotify. Pero lo que Sí, la queríamos que escogí nos por tema. aclaráramos, ¿dónde salieron estas ilustraciones? Así como las pintaste tú, la hizo una IA, que ella la hizo, así más o menos un poco la génesis de toda esta imaginología que acompaña el nomadismo. Sí, bueno, por supuesto, primero estuvo el texto listo. El texto yo creo que es un trabajo más o menos de 2 años y medio, así como de proceso de aunar los cuentos mismos. Y después la verdad que al final, esto fue, digamos, agosto del año pasado, eh, tiempos que, lo digo con cierta gracia, que aún no era tema. La repercusión que hoy en día es cierto, es tema importante de análisis y debate. Pero en estos tiempos fue cuando recién empezaron a surgir las distintas inteligencias artificiales que te permitían trabajar imágenes, etcétera, etcétera. Y por aquel entonces yo me acuerdo que probé varias, conociéndolas. Me acuerdo había una que no me gustó, que me cargó. Y en ese tiempo llegué a Midjourney, que es la que más me gustó trabajar. Y de ahí viene que yo dije, tengo ganas de agregarlo como en este experimento, un trabajo ilustrativo respectivo. Y la verdad es que me entretuve bastante, o sea, yo encuentro que podemos hablar del debate moderno y actual que es necesario, pero en su momento yo lo encontré un proceso creativo entretenido, o sea, eh, no es, yo diría que uno dice como es cosa de poner un texto y la cosa te tira ahí la imagen al tiro. Si bien obviamente es más sencillo que agarrar un canvas, ¿cierto? Un bastidor y ponerse a pintar, igual hay un proceso humano, o sea, hay un proceso selectivo, va viendo, se pueden hacer otras cositas, por así decirlo. Es una herramienta más. Y así surgen, ¿eh? Así surgen, yo hice un set gigantesco de muchas ilustraciones, eh, a mi juicio que tuviesen ciertos elementos que le aportaran al libro, y después de eso lo ocupé a su vez como divisiones internas del libro en sí. Si se fijan, Sí, las partes en las que aparecen las ilustraciones, en cierto modo, marcan ciertos cambios en el libro. Y la selección misma de las ilustraciones, eso fue eh, nuevamente trabajo editorial, ahí fue Michel Devel, que decía como, estas sí, estas no me gustaron, y así fuimos filtrando y escogiendo. Así que ese fue el proceso. Por supuesto, meses más adelante, con el libro ya listo, vino toda la debacle, ¿no?, del qué está pasando con esta situación. Eh, yo creo que ahí, por supuesto, el tema mercado sí hay que regular todo lo que tenga que ver con eso. Pero la parte creativa yo encuentro que es un proceso muy interesante, lo veo como otra herramienta humana, eh, no tan alarmista en el sentido creativo, así que eso les puedo comentar. La única, eso sí que es hecha no mediante un algoritmo, digamos, es la que está en blanco y negro al principio, porque ya. Era el eso es tarot, esa, ¿no? es que se conocía, eso es porque, o sea, mejor dicho, eso es porque a Siege le gusta siempre en todos los libros, de hecho, si tienen algún otro ahí lo pueden notar, ocupar imágenes en blanco y negro de épocas pasadas que tengan que ver con la temática del libro. Y esa, por ejemplo, fue en ese sentido. Esta es una imagen de 1906, creo que es de Henry Ford, se llama, no el del auto, Henry Justice Ford. Sí, no era el de Ford de los autos, pero es básicamente una ilustración de derechos liberados dados los años, y eso también eso es parte del sello de Siege, eso es más bien elección de ellos. Tengo Y, otra y consulta eso, más eso sobre enlaza con sobre la editorial. con el primer epígrafe de lo de la serpiente. Igual Yes. quería, espera. Sí, pues, bueno, perdón, que como estaba hablando de la editorial antes de pasar a la novela, esta parte ellos tienen como un mensaje oculto ahí en binario. Entonces todo es parte del sketch. ¿Cachai? Al Eso principio. dice. Un easter Eso egg. dice. Yo me Sí. di la paja, de traducirlo. Y A ver, otro libro, a ver. Ahí está. somos parte del Sich, así se llama. Somos parte del Sich. Sí, ponte tú, no sé, pues acá tengo otro. Entonces, claro, el Sich es viene de Duna, de los libros de Duna. Es como una comunidad. Era la comunidad de los locos, de los rebeldes. Tal cual. ¿Cachai? Es un refugio en Sí. en tiempos complejos. Sí. Sí, ponte tú, este es otro. Este es Despierta Alan, que es un poemario de ciencia ficción, y era para mostrarles que también siempre Mitchell ocupa alguna ilustración como de ese estilo. Le Por da un ejemplo, toque. Sí.
Sí, él le gusta mucho Bueno, agregar esa parte inicial. Ya. eso era mi Ya. curiosidad Y, con el libro, y con la editorial. este primer epígrafe que viene, ese gitanismo de tiempo infinito, ¿es un libro de verdad o también es ya parte de lo creativo? Yo creo que ahí la pregunta es, remontándonos a micromegas, ¿qué es la verdad? Sí, ¿Qué la es verdad, ficción? ya. Remóntate, Porque remóntate a Borges, lo sacó de la biblioteca de Abel, de ahí lo sacó. sí, no, la verdad, mira, obviamente haciendo, aterrizando y no jugando el juego de autor enigmático, no, la gracia de ese epígrafe es que yo lo quise concatenar con el último, porque el último evidentemente, bueno, el último no es un epígrafe, es un cierre, ¿cierto? Pero el último evidentemente es real, pero el primero, no, el primero lo inventé yo, pero, Ya, pero quise dejarle esa ambigüedad, esa pequeña duda, ¿no? Está bien. De si es que era real o no, pero ese, claro, es Siempre ficticio. hazlo siempre, eso es la gracia de ser escritor. ya. Esa es la gracia. Ahí Entonces, sí, está, ahí no, Gitanismos del tiempo infinito es un texto, claro, que es parte de la biblioteca de Borges nomás. ya, Sí. maravilloso. Pero esa era la intención. Ya, y lo que, ¿cuánto sea? Bueno, lo que empezamos hablando un poco de que había varios tropos, varias coordenadas interesantes en nomadismo y que, por ejemplo, hicimos como una lectura un poco desordenada. Yo no sé si eso estaba como dentro del parámetro del autor, porque yo leí adelante, leí atrás, leí al medio, mía para arriba, mía para abajo, Sí. así un poco, no seguí como esa estructura que tú planteaste como esta es la primera parte, esta es la segunda, la tercera, y en esos viajes encontramos varios motivos, ¿ya? Mm. Entonces, el primer motivo que encontramos y que, no, y que me gustó mucho era un poco eso que decíamos, quizá un poco la aprensión o el temor del autor, porque estamos en un país, Chile, un país provinciano, un país del segundo, tercer mundo, un país que está como en la ribera, en los márgenes, y surge un poco ese miedo de que seamos siempre ese mismo país, de que nunca cambiemos, de que nunca nos desarrollemos. Entonces, y eso ya está anunciado en campo chileno, decíamos ahí con Joel y con Kutu, que estamos como, estamos como el 2050, 2080, y los campesinos ahora son robots, pero sigue habiendo campo, siguen habiendo guasos, así como que no, un poco así, no, nada, o sea, simplemente no, nos actualizamos, pero la llegada de la tecnología a estos barriales culturalmente no cambió nada. Entonces, eso me gustó mucho, esa como parte del libro, que juega con esa idea de que no, de que en estos lugares no, el tiempo es como pétreo, Oye, pero es totalmente intocable. disculpa, me hiciste acordar algo de un libro que hemos comentado acá, que en la fundación, la segunda fundación, o la Fundación Imperio, me acuerdo, de verdad llegan a Trantor, y estamos hablando de cientos de miles de años en el futuro, y los pobladores, bueno, eran campesinos, ahora sí eran tan disfrazados, eran campesinos disfrazados en el fondo, pero siguen siendo campesinos y se entendía que seguían viviendo la misma vida campirana. Los psicólogos. En el Guijarro en el cielo también el protagonista llega a una casa de campo y entre los locos eran guasos, eran campesinos, ¿cachai? Y esto es una historia que está, qué sé yo, 10.000 años en el futuro, se ve pésimo. Entonces, bueno, hay cosas que quizás tienen que ver con la naturaleza humana, más allá del pesimismo de que algo va a cambiar o no. Hay cosas que que nosotros asumimos que se pueden mantener a través del tiempo. O sea, hace 15.000 años empezó la hueá agraria, no sé, Reforma pues, agraria. claro, la reforma agraria. Hace 15.000 años. Claro, hace 15.000 años. Sí, pero antes de eso había cazador-recolector, todavía hay cazadores-recolectores, todavía hay gente que ara la tierra, ¿cachai? Entonces, quizás hay cosas que se mantienen. Ahora sí, yo entiendo también que tiene ese cariz que tú decís, que en realidad no hay muchos cambios, no hay muchos cambios. Estamos esperando algo que no va a pasar. Sí. Y ahí yo me acuerdo también y ahí con esto termino, esta No, dale, parte. Kutu. Yo feliz de escuchar su análisis, si esta es la idea. Para mí, por lo menos. Me acuerdo también de Philip K. Dick con el Imperio nunca terminó. Entonces, esa sensación que tenemos los humanos de que entre más cambian las cosas, más siguen igual, que es hasta un dicho popular, creo. Interesante, o sea, es un tema, como tú dijiste, es un tópico casi literario ya, ¿cachai? Sí, En este momento. A ver, déjame avanzar un poquito acá porque tengo como un torpeo, parece, ya. Entonces, me hizo un torpeo porque no, para que no Yo se tengo me... harto, mira, para que yo no noté aquí
En cada uno de los cuentos anoté algo. No, sí, vamos a ir viendo. Ahí se la pega, ahí se la pega. Claro, entonces yo lo Excelente. primero que pensé era un poco eso, que nosotros semana a semana vamos viendo libros de ciencia ficción, pero generalmente ciencia ficción norteamericana, a veces europea. La mayor parte de ellos están muertos. Entonces, cuando hay una ciencia ficción en Latinoamérica, esto ya es un cruce muy llamativo, porque nosotros como Latinoamérica somos un continente muy especial. Entonces ya somos muy extraños, somos un poco linchianos. De hecho, nuestras propias tradiciones literarias ya vienen con elementos fantásticos, un poco lo que hacía Borges, lo que hacía García Márquez, que se le he mencionado. Entonces, ¿cuánto se llama? Entonces, no estamos yendo tan lejos de casa en la ciencia ficción, cuando estamos haciendo ciencia ficción, porque la realidad, esa como realidad latinoamericana, es bastante temblorosa, es como una realidad un poco en cursiva, así que no podemos tomarla tal como tal. A ver cómo le dice ahí, aquello que con dificultad podríamos llamar realidad, de tan temblorosa e impredecible que suele presentarse, ya contiene numerosos elementos de mesura o fantasía. No por nada García Márquez y compañía se movían como en el llamado realismo mágico, y donde la ciencia ficción acaso no aspira más que actualizar esta clase de movimientos con robots, inteligencias artificiales y naves espaciales, pero manteniendo intacto el asombro y el despropósito tradicional de los hombres y las instituciones que habitan este lado del globo. Entonces, eso ya es, nosotros como que deberíamos ser como un poco los reyes de la ciencia ficción, ¿ya? Porque es tan fácil, así como pasan cosas tan raras por estos lados. Entonces leo muchas veces así como que veo una noticia en la tele y de esa tele te saco un cuento, porque pasó algo rarísimo. Por ejemplo, es el Escuadrón Naranjo, el discurso de... Lo cachaste, sí. Sí, po. Sí. Está ahí. Entonces, inmediatamente, o cuánto se llama, esas transmutaciones en que ese hogar de Cibercristo, así como que los robots, o sea, son los robots después los que necesitan el apoyo social, pero cuánto se llama, pero ocurre de inmediato, o sea, porque nosotros somos, como decía ese verso de Rilke, que es como cruce de bestia con ángel, estamos sumamente atravesados por dos culturas, un poco la cultura del mismo campo chileno, o sea, la cultura o sea, del hombre que vive en cierta naturaleza, el guaso, el indio, y después el otro, el ciudadano europeo que viene un poco a la fuerza acá. Entonces, tenemos ese cruce muy extraño y yo noto un poco las perplejidades que surgen de o sea, de nuestra forma latinoamericana o de nuestra forma chilena. Entonces, si me puedes hablar un poco más de eso, Leo, así como, ¿cómo lo ves tú ese proceso? Sí, mire, de hecho, eso que tú comentas, estaba buscando aquí porque la encontré, hay una vez hablando en una clase en una universidad, puse una cita que me gustó harto, y aquí la tengo, así que se las voy a leer, que era, básicamente este era de un paper que era de una frase, el paper era de Rodrigo Bastidas, que es editor colombiano, y era un poquito de lo que ocurre esta mezcla, ¿no? Este demonio y ángel que decía Andrés, de la ciencia ficción en Latinoamérica. Y esta cita en particular es de René Rebetés, que es un mexicano. Y miren, dice así, es cortita. René Rebetés, esto creo que fue como los años 80 quizás esta cita, pero dice, el problema de la literatura fantástica y el subdesarrollo está en plena vigencia. Contra los que pretenden subordinar la inteligencia al subdesarrollo, esgrimiremos una arma poderosa, nuestra capacidad de extrapolarnos a cualquier planeta, al pasado o al futuro, a las entrañas del microcosmos o a los oscuros laberintos del inconsciente, y desde allí, desde mi punto de vista, cuya perspectiva puede proporcionar una objetividad casi marciana, haremos una crítica feroz y constructiva. Así pues, tal vez entiendan los hombres cibernéticos que la science fiction no es escapismo, en nuestro caso es encuentro. ¡Pau! Esa era como la visión del mexicano con respecto a la ciencia ficción en estos lugares. Y a mí me gusta ese concepto, porque yo creo que si bien siempre en cierto modo puede generarse un poquito esa inconsistencia, quizás desde estas tierras, hablar de ciencia ficción, science fiction, nuevamente algo tan anglo, sí existe ese punto de encuentro, sea limitante el nombre o no.
lo que tú decías, o sea, Borges mismo, cuando él hacía su Fantástico, él ya lo tenía claro, si a Borges le encantaba la ciencia ficción. Y uno puede marcarlo también, pero él tenía claro que había un tema de tradición detrás que tenía que lograr eh, conectar. Y desde ese pasado como a la contingencia de lo que tú decías ahora, como de las noticias que uno ve en el día a día, eh, yo creo que al final del día pasa que la ciencia ficción como forma literaria, ¿no? Como forma de ficción, digamos, es el gran espacio, ¿no? Como para generar esas discusiones eh, sin el realismo literario que obliga, ¿cierto?, a que sea más explícito, pero te permite ese grado especulativo y que te deja jugar, ¿cierto?, con ciertos elementos a veces más metafóricos, a veces más surrealistas, pero que te permite mantener ese ejercicio al menos de realidad, encuentro yo. De hecho, yo encuentro que la ciencia ficción para mí roza más elementos de la literatura más, digamos, tradicionalmente realista que más de la fantasía en tal. Yo soy más de esa vertiente. Entonces yo creo que eso es lo que, por ejemplo, a mí me pasa con esos ejercicios de noticias contemporáneas que puedo transformar rápidamente en alguna idea. Había como la idea de sacarle la fugacidad, porque la noticia pasa muy rápido. Entonces, Claro, sí. entonces como convertirla y rescatar la imagen, Mm. yo decía, no tanto una metáfora, sino como transmutarla en una historia, o sea, que la noticia pasara a historia. Sí, ¿Ya? y que no se te quede obsoleta tan rápido, Y que, claro. claro, y que cuánto se llama, y tuviera posibilidades de, porque decíamos, a lo mejor estamos, porque me gustó mucho la idea del nomadismo, de ir de un Mm. lugar a otro, de ir como perdido en el desierto, de no tener un hogar. Entonces Mm. decíamos, como quizás con esta historia se está tratando de generar un hogar, porque si no estamos siempre, porque estamos en el siglo XXI, en el vértigo de acontecimientos que se suceden muy rápido. ¿Ya? Mm. Eso, Entonces, eso es lo que quería decir también, disculpa. Ay, no, lo que eh, pasa es que hablando del mismo, el primer cuento del octubre, que para mí el primero, porque el primero era claro, el campo de chilenos, pero Campos de Londres, campo chileno. Eh, eh, octubre, eso es lo que eso es lo que tú estás hablando. Para mí Mm. tú estás relatando un estancamiento, y eso es lo que yo tengo notado, que a ver si estoy viendo, es un estancamiento de los sucesos, no hay Sí. acontecimientos, todo lo contrario, no existen los acontecimientos según lo que nosotros entendemos por el gran filósofo Slavoj Potonik, ¿cachai, no? Mm. Pero el, no hay, el tiempo transcurre, ¿cierto? Pero no Mm. hay un cambio sustancial. No hay cambio sustancial o significativo para la gran cantidad de las personas. Para la gran cantidad, estamos hablando quizás para algunos sí, pero para la gran cantidad no. Y ahí yo creo que hay dentro de la parte de octubre el, está la lucha social. Entonces, disculpa, el chileno dice, hay que puro trabajar. claro, hay Es que como darle, que ¿no? Vos dale. ningún cambio significativo. Hay que puro No. trabajar. Mañana hay que Entonces, volver no, a trabajar. entonces eso es lo que yo postulo que tú estás tratando de mostrarnos acá, que no hay acontecimientos, no existen cosas importantes, solamente ocurren un montón de cosas que vamos olvidando, sin sustancia, ¿cachai? Y tú querís darle ese nivel, querís glorificarlas quizás, de esa forma, ¿cachai? ¿No? Mm. Mm. Para no olvidarlo todo, o si no lo olvidamos todo. Entonces hay una gran cantidad, hay un status quo, solo hay dicha para poco y los Mm. muchos sufren más que ser felices y la dicha solo se alcanza en el acto. Y esa parte interesante, ¿eh? Que tú en ese cuento octubre, tú postulas que, y es interesante eso porque realmente los personajes lo hacen así, Mm. que la dicha se alcanza en el acto del desorden público, de la revuelta, la manifestación del disconformismo a través de la revuelta y la demanda esperanzada por algo mejor, esperanza que se ahoga en cuanto llegan al hogar. O sea, ellos en la calle son felices, se revuelven, y cuando llegan al hogar vuelven y se ahogan en el peso de la realidad. Y eso es otra de las características que yo vi en tus cuentos, estos primeros, que la realidad es aplastante, aplasta definitivamente a los personajes. Sí, Eso para mí sí, eso me lo habéis dicho antes en la previa. Porque sí, no, porque aclaré un poco que octubre y octubre es como un cuento en el futuro en que el estallido social no se acabó nunca, entonces siguen manifestándose, han pasado décadas, él ya está totalmente destruida, Plaza Italia, slash Dignidad, ya hay como abismo, agujeros, así, cañones, es un escenario muy apocalíptico, pero la gente que trabaja o va de día o va de noche, y de noche como más brígido que ir de día. Pero no, ese cuento yo creo que, no, creo que fue publicado en otra antología, Leo, ¿cómo es? Esa no, o ya está publicado.
Ese no había sido publicado antes en español, pero ese lo había publicado yo en una antología de Estados Unidos, en una antología Ya. gringa, que fue un proceso bien choro. Pero esta versión es solo de este libro. De hecho, en la traducción al inglés, que trabajé con Julie Capel, una amiga mía que es de Estados Unidos, pero vive acá en Valpo, y justo ella estaba haciendo cursos de traducción. En inglés es otra la introducción. En inglés es parte del himno nacional que está en inglés. En español va esa cita inventada, ¿no? De como un comentario de carta al director. Entonces es un Ah, cuento sí, sí, es muy buena esa, la carta, que tiene esa adaptación. Ya. Entonces es un cuento que tiene una versión con mano editada para dos hemisferios, digamos. Las diferencias son sutiles, obviamente, no es tanto, pero esa era como la historia de ese cuento en sí. Interesante lo que dice Kutu también, o sea, yo también en gran modo pienso ese temor, en cierto, esa cosa del estancamiento temporal o esto que decían de los campesinos, que sean 1000 años, 2000 años, sigue esa misma figura, como esa especie de retorno o atrapamiento en el Retorno, tiempo, ¿no? retorno. Claro. Eterno retorno, es como este cuento de Bradbury, ¿se acuerdan ese del cohete? Que hay un papá como que tiene su hijo y lo quiere llevar al espacio y le arma un cohete Me va a hacer falso. llorar, me va a hacer llorar. El Fiorello Bodoni. Con ese yo O lloro, esa, cada vez que lo leo lloro. yo también, sí, o sea, para mí ese cuento es como el clímax del jugar con eso, ¿no? Con la ruralidad en la ciencia ficción sin siquiera, o sea, haciendo jugueteos, porque de hecho ese cuento uno podría sacarlo de la ciencia ficción, pero está inserto. Pero qué lindo eso lo Eh, que acaba de sacar, porque en el fondo, en el cohete, y cortito, ¿no? Habríamos hablado de ese cuento quizás es muchas veces. maravilloso. En ese cuento, el hombre está sumido por el peso de la realidad, pero él Sí, no se deja aplastar por la realidad. ¿Cachai? exacto. Él hace algo que crea un acontecimiento, inventa un acontecimiento, según la definición que nosotros tenemos como acontecimiento, inventa algo distinto para salir, porque si no, él para siempre iba a seguir igual, y Sí. nadie en su familia iba a seguir repitiendo, como una suerte de reproduccionismo marxista, Mm, ¿cachai? Entonces, pero él hace algo distinto, sí. ¿cachai? ¿Cuánto Bueno, se llama? Espérate, Joel parece que quería decir algo sí. delante, ¿no? Sí, Sí. hace rato, porque yo creo que ya un poco tarde decirlo, pero sobre el nomadismo, Disculpa. sobre literatura ficcional en español. Sobre literatura ficcional en español, lo cierto es que no deja de ser llamativo, y de hecho no es una coincidencia que la literatura de ciencia ficción haya surgido en el ámbito anglosajón, ¿ya? De hecho, hay mucha gente que ha reflexionado al respecto. Yo creo que más destacado en español es Jesús González Maestro, un señor que es un crítico de literario que escribió una enciclopedia sobre el tema que se llama Crítica de la Razón Literaria, y que habla que efectivamente la literatura hispánica está vinculada a lo real. Y Mm, parte su argumentación desde la obra más importante de la literatura hispánica, y de hecho la más importante de la literatura mundial, que es el Quijote. El ujú. Quijote es un personaje, más allá de lo que la gente piense, que no es un loco, sino que es una persona bastante cuerda, que se da permiso de parecer loco para poder realizar, digamos, algunas cosas, pero que parte yendo en contra de los libros de caballería que son ficción. Es decir, no es un libro que valide el mundo ficcional, sino que más bien combate la ficción a través de la locura. Eh, Mm. entonces, la literatura hispánica está muy vinculada a lo real, a lo realista. ¿Ah? Eso es lo que sostiene como tesis González Maestro en la crítica de razón literaria. Y lo Ahora, segundo es respecto a los nomadismos. Los nomadismos es un tema de filosofía actual, contemporánea, que es muy relevante porque hay muchas personas que viven en varios lugares al mismo tiempo y tienen varios orígenes. Yo mismo ahora estoy en Buenos Aires, no tengo nada que ver con este país, pero sí tengo Che Roja. conocidos en otros países, y en el fondo uno empieza a vivir una especie, sobre todo ahora con las redes. Mira lo que estamos haciendo ahora con las redes, que tú tienes diferentes referentes y diferentes vínculos a diferentes niveles, a nivel mundial. Entonces hay una autora que es la que yo creo que habría que mencionarla respecto a este tema, que es Rosy Braidotti. Rosy Ya. Braidotti tiene libros sobre nomadismo. Ella misma tiene una historia personal. Ella nació en Italia, se educó en Australia, hace clases en Inglaterra, ahora está jubilada en Estados Unidos. Es una importante filósofa del poshumanismo, pero también escribió sobre esta, de esta forma de vivir, digamos,
que mucha gente está desarraigada, pero no enfocándolo desde el punto de vista del desarraigo, es decir, de la desvinculación, sino que a través de cómo te vinculas con personas que tienen diferentes creencias, que están en diferentes lugares, que duermen y viven en diferentes horas. Eso es algo, es un problema actual que nos va, digamos, digamos que mientras más tiempo pase, digamos, y generaciones más jóvenes tenga más vínculos afuera, obviamente nos va a ocupar en el futuro. Solamente quería hacer esas sí, no, menciones. es que está bien porque la imagen que es tan remota, así como un nómade, Bueno, alguien del desierto, es sumamente atingente a nuestra realidad. Vivimos así en perpetuo nomadismo, así uno está siempre cambiándose de ciudad, ¿cachai? Estamos cambiando de trabajo, ya nada tiene una cierta estabilidad. ¿Cachai? Entonces es como dice esa realidad líquida de la que habla Bauman. Acá tenemos esta interpretación como de esa realidad móvil y en perpetuo cambio. Ya un poco una realidad gitana, como dice ahí en Gitanismo de Tiempo Infinito. Ya que estamos hablando de campesinos también, yo creo que hay que hacer la mención de que los ciudadanos, la gente que vive en ciudades, tiende a estar más vinculada. Y por eso la gente del campo sigue siendo una forma natural de existencia y que no tiene tiempo, están fuera del tiempo. Por eso no es que se vuelva, digamos, a ellos, no es que se vuelva a la vida campesina, sino que cuando hay decadencia de las ciudades vuelve a estar ahí. O sea, en este mismo momento hay gente que se está yendo a vivir al campo en muchas partes, digamos, no solamente en Chile por los problemas, sino que en el mismo Estados Unidos, digamos, la gente se ha estado yendo de la ciudad, primero de los downtown a al suburbio. a los suburbios, pero ahora ya los suburbios, pero más allá, digamos, a los pequeños pueblos, y en el fondo la gente está, porque tiene que estar más vinculada, no es que echen de menos la naturaleza, sino que simplemente el costo de vida, las posibilidades que te da de vivir en Kentucky, en vez de vivir en una ciudad grande en California, que es imposible vivir por los costos. O sea, hace necesario que la gente vuelva, digamos, a vincularse con la naturaleza o con una vida más simple. Es un proceso que ha pasado muchas veces, por lo demás. En la misma ciudad, la primera ciudad grande que hubo, también la gente se tuvo que ir en su momento al campo porque la ciudad se hizo invivible. Pero eso Roma. lo habíamos hablado. Entonces, parece de que es un tema si tú vas, tú que la gente como... que vive en ciudades, ¿Sí? Se borró yo. No, pero yo lo que le decía que... Estaba concentrado. No, pero decíamos eso de que la gente que vive en las ciudades, deja la ciudad, va al campo, sus hijos después no podían volver a las ciudades. No era un proceso así como de ir y volver, porque, qué sé yo, los hijos habían bajado económicamente y después la ciudad, las exigencias de la ciudad ya no permitían, por ejemplo, tener una casa. O sea, la casa en la ciudad que se vendía en primera instancia para irse al campo, después era irrecuperable, era una realidad irremontable. Sí. Pero ya volvamos al nomadismo para que no se nos siga tanto Leo. Quería hablar del otro cuento, o sea, igual, es que yo quiero ir como pasando por los cuentos, porque si no se nos va a ir a la cresta todo. Ya, no, yo primero quería preguntarle a Leo cuál era el cuento favorito. ¿Cuál era tu cuento favorito? Sí, lo diré. Solamente comentario, complemento cortito de lo que decía Joel. Y lo demás, y lo rural en general. Yo encuentro entretenido en general este análisis también de cómo de la migración urbana hacia rural y viceversa, ¿no? Porque yo siento que también, así como mucha gente que vive en ciudades, por ejemplo Santiago, se genera ese deseo de escape y muchos, o sea, si tengo varios amigos, no sé, porque son de Santiago y se han ido a vivir al sur, distintos lugares. Pero a la vez también está el otro lado, ¿no? El que ha vivido en el campo y se quiere ir y está en la ciudad y no quiere volver al campo. A mí me pasa, me río nomás, porque yo nací en San Fernando. Y siempre digo en talla, así como que yo no volvería a San Fernando, yo me quedo en Santiago, aunque tenga su cosa. Entonces ese juego nomádico también lo encuentro interesante. Y bueno, para no desviar tanto, mi cuento favorito, que espero hayas leído, Andrés Solave, A ver. el mío es Krasnaya Nedelya. Oh, qué bueno ese cuento, yo me lo leí, es muy bueno. A ver, es muy bueno. Ese es mi favorito personal. Déjame, muy bueno. Es mi favorito. Es muy bueno. Tengo harto que decir sobre, de hecho... A ver, ya, dale con ese, dale con ese. Que aquí exprésate largamente, porque yo feliz. Ahí, mira, ahí tenéis, Sí. estáis mirando el Krasnay, pues. El Krasney, que lo celebro. Estáis mirando el Krasney. No celebro otras fechas paganas. Sí. Estoy mirando el Krasnay, pues. No, sí está bien.
Está bien, es bueno. No, pero es casi de lo último. Es bueno ese cuento, encontré muy bueno. Es una volada que la resumí súper corto nomás. Saltos temporales, gulag, fiestas, yakuza y Sisek. Entonces, ¡Qué buen resumen! sí, Sí. Ese cuento, bueno, está al es final muy a bueno, propósito. es muy bueno. Yo ese cuento mío me gustó mucho porque, bueno, uno te fijas que trabajé harta idea, entonces fue un espacio como para, me dio ese marco narrativo para poder lanzar toda esa volada. A la vez, por supuesto, no es accidental que esté más o menos al final, porque yo sé que quizás no es un cuento como para partirlo tan pronto, porque bien se manda sus voladas intensas, entonces va así como más al fondo para el que ya haya llegado a esa parte. No, sí, es interesante porque parte todo bien, el loco llega a una fiesta así como el Mardi Gras, no sé qué weá, pero él está esperando algo, hueveo. Sí. Pero el huevo era temporal, entonces es una cuestión que vos vais a la sala, a la ruleta nomás, donde lleguemos. Tiene Exacto. mucho, o sea, tú no sabías en qué va a terminar, de hecho, cuenta historias de que hay gente que efectivamente ha cambiado las líneas temporales de la forma como de atentados temporales al meterse en esa festividad. ¿Cachai? Pero él no, pues él llega como un inocente espectador, quiere vivirlo, quiere sentirlo y quiere dejarse llevar por esa weá. ¿Cachai? Y ahí, ahí, ahí Quiere vivir todo, contra Snake. sí, todo parte bien, con una borrachera así increíble, bueno, el otro día parte de la fiesta y al otro día, qué sé yo, está de repente es como, ¿qué hice ayer? Como que es como, ¿me acordás de esa, la película esa que pasó anoche? ¿Qué pasó ayer? Ya, pero esta weá es constante, después ya es una cuestión que no tiene ningún sentido, así como, no es necesario estar emborrachado. Entonces, claro, el otro día aparece con un loco que le están cortando un dedo porque había cometido una cuestión terrible, que creo que el día anterior había dicho algo. ¿Cachai? Había dicho algo el otro día, no me acuerdo bien, pero es que este weón las cagó. Claro que Esos eran efectivamente le había los cagado. yakuza en los gulag, sí. Claro, los yakuza, los gulag. Amanecen los gulag, pero eran yakuza. Dice, pero ¿estás seguro que soy del gulag o soy yakuza? No sé. ¿Cachai? Y le cortan el dedo meñique. ¿Cachai? Sí. Pero él dice, ya no importa si esta weá hay que disfrutarla. ¿Sí? ¿Cachai? No importa que corten el dedo. No importa que corten el dedo. Esta weá hay que disfrutarla. ¡Ah! ¡Qué placer! Después, no sentí nada. Después, ay, no, sí, me parece que sí me duele, bueno. Después empieza a subir, bueno, la misma weá. Y al Sí. otro día despierta en una guerra, ¿cachai? Entonces, ¿qué guerra? ¿Qué chucha? Están unos buenos de azul con rojo, y el general Baquedano, y bueno, está en la guerra de, ¿cómo se llama esta weá? De la guerra de De Miraflores, de Pacífico, la Chinchón. guerra del Sí. Pacífico. Está en la guerra del Pacífico, ¿cachai? La parte donde los chilenos están llegando a Miraflores. Bueno, hueveo entre las balas y toda la cuestión, y al final sigue, no me acuerdo qué pasa ahí, que creo que también hace alguna estupidez, que lo empiezan a callampear, que está llegando Baquedano, está hablando con un general. Lo Mira, interrumpe, sí. sí, lo interrumpe, y al final, la última parte, que es la más densa, que es como la más cuática, el weón de repente despierta, porque claro, lo hieren, no sé qué le pasa, lo hieren y despierta en una cama, así, porque lo último que él recuerda es que está en el hospital, un día en el hospital. Y Sí. se dice, este es el sexto día del Krasnaya, y dice, está bien, porque se estila de que el sexto día uno tenga paz, que no haya tanto caos. Un Entonces, bueno, sábado. disfrutas, claro, como un sabbat, ¿cachai? Entonces, el weón se duerme y despierta en otra cama. Y viene un weón así, lleno de tic, a hablarle así, y así como hablar, y el weón dice, chucha, este weón es un esloveno. Dice, yo lo único que sé que se llama Slavoj. Y empieza a hablar con el weón, pues, weón. Y empieza a hablar con este filósofo esloveno. Y ahí, bueno, esa parte es entretenida porque no, es como tú hacías hartos tributos en tu libro, a hartas cosas. Sí. Eso también es interesante, y me gustaría llamar la atención sobre eso de la gente que le gusta ver. Lo easter egg está como... Sí, los intertextos, no, son buenos los tributos. Ahí tiene un diálogo de como 5 páginas con Cise, que es entretenido eso. ¿Cachai? Y el buen dice, no sé, con este weón, yo sé que si puedo hablar con él, pero no le voy a ganar en ni una weá, así que no, mejor lo escucho. Y bueno, escuchar después Claro. Es lo como que le decía. ese debate del Jordan Peterson con Zizek, Una weá así, era como, que al como final una derrota. Peterson escucha nomás. Era como una crónica, una muerte anunciada, así que te ponía a discutir con ese weón. Entonces el weón dice, no. Sí, disculpa, es como esa idea de la muerte anunciada, como que cruza hartos cuentos. Sí. Sí. Es De como, una forma literal o concreta no o, tanto o, como o un aspecto figurada. de derrotista, pero siempre hay como ese No, sentimiento apocalíptico o preapocalíptico en los cuentos. sí. ¿Por qué pasa eso? No. Bueno, para terminar Ah, ya, vaya, pero así lo no, del pues ya, Krasnaya, sí, déjalo en el yo aire. sé que El no, Krasnaya. porque quiero terminar esa parte, ¿no? Que Sí, para mí también.
es un juego muy vertiginoso el cuento. Es bueno, me gusta por eso. Porque como te da, es largo, se extiende, Sí, te da el tiempo para que te da el tiempo, o sea, en el espacio literario te lo da para que entendáis de qué se trata el cuento, y que es una joda espacio-temporal, ¿cachai? Que es y tiene tributo entre medio, pero más que nada es un cuento de humor, pienso yo, más sobre todas las cosas. Es un cuento entretenido para mí. Es muy bueno. Para mí eso. Eh, Me gustó harto porque tiene una de las cosas que me gusta que tiene no hay un sentimiento una sensación de cierre, ¿eh? No como los típicos cuentos de espacio de tiempo, de viaje en el tiempo en el que tú tienes que dar como una vuelta completa y tratar de explicar. No, aquí no hay, no se explica ni una paradoja, no hay paradoja, no existe la paradoja. De hecho, es como exacto. que es como una burbuja de Donnie Darko, así, una weá. Tú estás en un universo, una burbuja de Donnie Darko, después volví a tu universo nomás. ¿Cachai? Así que no, a mí me gustó la raja. Buena, Yo qué buena me que entretuve que mucho, te haya gustado. me cagué la risa. Hay otros dos más que también me entretuvo mucho. Uno de esos, y aprovechando la oportunidad, es que me cagué la risa, que es bueno. No sé por qué me llamó, no sé por qué me llamó tanto la atención. Te voy a decir, ¿por qué chucha? Oye, Pero Cocaine tiene que ahora en adelante celebrar el Krasnaya Nedel ya. Yo les voy a sí, avisar sí, yo creo que hay que cuando hacerlo. Yo creo es que que sí, que sea, es en la bueno, sí, celebración, es pues si bueno, bueno. son 8 días nomás. Sí, son 8 días, sí. Sí. Oye, la guía del usuario del Pencho, qué buena esa weá. No sé por qué no encontré una cuestión tan simple, pero yo encontré que es buena esa weá. Y dije yo que chucha, tercera edición y toda la weá del Pencho. Yo dije, ¿qué mierda está haciendo este weón acá? No sé por qué me simpatizó tanto. Después busqué qué mierda es Pencho. El Pencho es una península de la ciudad en China, y había otro weón que era Pencho C, que se llamaba, que era un líder comunista, que lo expulsaron del partido al principio de la revolución porque era trotskista. Entonces, eh, a mí me gustó porque es una Ajá. curiosidad, como que vos metiste la agua entre medio, vos vais así como estáis leyendo, y de repente queda el usuario del Pencho, Sí. Sí, yo no lo entendí, o sea, lo entendí tercera como edición. una humorada nomás. Eso Ah, es, pues, weón. como cuando Eso de, te sí, compráis y a mí me una gusta, silla y te dice cómo hay que usar, cómo hay que Es como el armarla. de Camiroaga, ¿cachai? Es como el de Viña del bueno, Mar, ¿cachai? son Sí, pues, ¿no? descansos, descansos Son entre los cuentos más largos, diría yo, así como sí, eran mis respiros entre medio. pero me Yo como gustó, me gustó. fragmento, me decía, yo serio el Me dieron, Pencho. de hecho, me dieron ganas de leer más parte de la guía del usuario. No sé. Pero había un link que podía meterte. Mentira, porque me metí al link y no tiene, Nada. no tiene nada. Así que No, te dije que no, hice la pega. Te dije que hice la pega, güey. Muy bien, voy a tener que hacerlo con ya, ese link. Un virus, un ya. Sí. troyano. Oye, es un Por último, troyano. por último. Ya. Un troyano, Y brígido. cuál más te gustó, Kutu? El que, puta, el de, mira, yo sé que el de Magritte Mm, es algo que tú conversaste con Leo. Ya mm, es bien intimista. Pero yo lo rescato de ese, es que es el que yo te digo que tiene pinta de prosa poética. mm. El lenguaje, Es que es que viene como desde Quiñar. Está Ujú. como en parte Yo dedicado a encuentro que es Quiñar. muy bueno. Es muy bueno. Entonces, tiene como esa impronta del escritor francés que alguna vez nos va a tocar, porque a todo esto, Joel se compró uno de Quiñar. Sí, sí, lo vi en la foto, sí, está Sí, buena. está ella. Los colores de la pipa Magritte ahí. Y entonces yo creo que es como el Ese me gustó influjo. harto. Sí, Eh, es que Quiñar es Oye, se va muy power. con dedicatoria y todo. Hola, de Sí, Quiñar. sí, no sí. quise decirlo yo porque me sonrojo, pero Pero si Sí. sale ahí, Es que sí, pero no lo es que puedo decir yo. ese cuento lo merecía esa dedicatoria porque me acuerdo que lo escribí con. Fue un día que te acordáis que Andrés me mandó un cuento de Quiñar, era uno que era breve, pero era muy bueno. Sí. Y me acuerdo, ¿no? Que desde ahí me había surgido esa idea Como que le mandé la foto a los cuentos, así del sí, cuento como que entero. sí, y dije, y me gustaron. Entonces me acuerdo que, obviamente, el cuento no tiene nada que ver con Quiñar a grandes rasgos, pero sí surgió, digamos, la inspiración de intentar ese tipo de prosa, venía inspirado de ese compartir textos del francés, así que ameritaba como esa dedicatoria. sí, a mí me gustó también Android Espectro Paranoide, me encanta porque tú hacías ahí unos guiños al mundo feliz. El final del protagonista es igual que el del mundo feliz, Sí, ¿cachai? bien, Pero, sí, sí. por motivo, yo lo que anoté acá es que se muere igual, pero por razones distintas. O sea, es un mundo en el que existe libertad. Tú puedes hacer lo que queráis, tú puedes traficar lo que Sí. queráis, hacer la cuestión, no existe como una restricción, No ¿cachai? murió de Pero por vacío, otro, murió de desesperación. claro, muere, pero frente a otra cosa, frente a no sé, aquí
yo puse, ¿acaso un mundo en el que no existe ningún control no es igual de horrible que un mundo en el que existe absoluto control, como es el caso del mundo feliz? Porque en el mundo tuyo, el que tú planteas, no hay ningún control, la weá es caótica. Cualquiera puede hacer la cosa que quiera, pero no hay nada que restrinja nada. En cambio, en el otro, el mundo feliz, es completo control. Está todo controlado, todos son felices, pero está todo controlado. Todo es permitido porque está controlado. ¿No? En el otro lado, todo es permitido porque no está controlado. En el tuyo. Pero es igual de horrible. En el fondo, por eso se mata, porque es horrible el mundo en el que vive. Porque no hay ningún control. Y la misma razón que el bárbaro se mata al final en el mundo feliz, porque es un mundo demasiado controlado, no tiene sentido. Bueno, para él, ciertamente. Ajá. No para el resto de los 5.000 millones buenos que están felices ahí. Entonces, eso es lo que me llama la atención, por un lado. Bueno, aparte del tributo para Paranoia Android, que está claro. Que hay que leerlo, yo también quería hacer me gustó harto ¿cómo se llama? La lista, la playlist, porque la busqué también. Descuento por cuento. Sí, no, sí caché, porque al final yo me dio risa porque todavía yo no me leía la playlist. ¿Ya? Yo te mandé un mensaje hoy día en la tarde y te dije, estoy escuchando esta baja japonesa y estoy escuchando Max Richter. A Max Richter, sí. Claro, y el de termina con Max Richter, pues, está bien, con Richteriano, y máxima son richterianos, así que fue buena la coincidencia. Ese juego de los richterianos, bueno, de hecho, claro, ese está el guiño ahí, la playlist era como para remarcarlo, pero claro, ese juego de los richterianos era por un lado el homenaje a Richter como tal, y al juego telúrico, ¿no? Lo telúrico, richteriano, aludiendo como a la Tierra. Sí. Está ese doble significado. Y qué choro eso del que notaste lo del final en Android Espectro Paranoide, porque sí, también fue un homenaje al final de Mundo Feliz, porque de las distopías clásicas, digamos, a mí me gusta más 1984 en cuanto a narrativa, pero el final de Un Mundo Feliz, la forma en que está escrita la muerte del salvaje, siempre la encontré una cosa, pero tan bien ejecutada. Es muy buena. Sí, que es maravilloso. Entonces esa fue también una especie de tributo. ¿Qué pasó, Andrés Balada? Algo pasó. ¿Quién se quedó pegado? No. No nadie. Ya. Muy bien. Y no sé si que yo me No, pero lee el poema, pues, esa parte que te gustó. El del Rumores número 5. Sí. El Rumores número 5. Lázaro de Independencia en los poemas. Tiene prosa poética. Lázaro de Independencia, perdón. ¿Qué número es? ¿Qué página era? Es en 124. 124, perdón. Ahí está. Está 105. Bueno, esta es una colección de poemas que están escritos por distintos autores y parecen epitafios. Yo me imagino que están en un cementerio. Lo que se lee en los epitafios, ¿cachai? No, espérate, ahí hay que contar otra parte. Lo que yo me imagino. No, pero espérame, hay que contar una parte de la historia de Leo, que Leo trabajó, o sea, hizo la práctica en una morgue. Sí. Ya. Entonces, son un poco como poemas a los propios muertos que están ahí. Sí, son epitafios, son muy lindos. No, pero están como ahí recién hecho fiambre y él lo está mirando, y esa como contemplación sale el poema. Está bien. Sí. Bacán, me gustó. Porque dice camilla de acero, así como toda esa parte del tanatorio. Sí, yo entiendo que es la morgue, pero lo que más me hizo es como epitafio. Más allá de la morgue es el entierro. Este es el cementerio, no sé cómo es, pero bueno, sí, entiéndelo. Para mí fue esa imagen de un epitafio con una tumba, y ese es el problema que está escrito en cada una de esas tumbas por alguien que amaba a esas personas que están muertas, no sé, o por sí mismos, están escritos por ellos mismos, no sé si ellos son los mismos muertos los que escribían sus propios epitafios, puede ser también. Entonces, sí, pues el 5 dice, en la sonrisa sempiterna comprendo el arco iris, la paleta. Lo que nos une es la caricia inevitable, que se expande, que se hereda y que se multiplica. Al fin te vi, Luzbel, de abrazo tierno. Thanos de guadaña terciopelada. Cuando he armado tu cabeza desgarrada, mujer madura hecha de cobre, y buscado entre tu carne el corazón, con los brazos ahora libres cerca tuyo. El dolor era exiliado. El dolor fue solo un grito, inocente. Hay paz y nada impide la vida que persiste. Nada impide el claro de alegría. Ya no estás ahí en lo que ha quedado. Que no se me arrebate descartes. Sé muy poco, soy pequeño, pero ahí ya no estás. Pero sé que eres y que estás. Trasciende, ve, brilla. Tu cuerpo rebanado no es más que puerta abierta. Al otro lado vive la sonrisa. Blanco Burgos.
¿Sabes qué me gusta de tu poema? Bueno, eso quería hablar en general, las partes más, tus poemas más, tus obras más terribles dentro de esta antología, las más tristes o las más aplastantes, como estamos hablando de la realidad, tienen mucho, para mí, de poesía, tienen mucho de prosa. Tú le metís mucha imaginería poética a la narración. Y eso me gusta. Por eso yo creo que son tan impactantes esas historias, las más tristes, ¿cachai? Las más tristes son como bien, bien poéticas para mí. Y leyendo tus poemas, entiendo que sí, ahora yo no sé cómo te saldrán otros poemas, pero estos te salen en la raja. ¿Cachai? Y quizás tenéis 200 poemas y elegiste esos 5, 1000 poemas y elegiste esos 5. Sería la raja también eso, porque eso significaría tu trabajo. ¿Cachai? Pero está muy bueno para mí. Me gustó los 5, pero quería leer el 5. Perdón, son como 6, 7. Muchas gracias, Y Guru. están tan buenos, me gustaron. Y bueno, hiciste hartos guiños en hartas cosas. Por ejemplo, Hay muchos, hay harta meta referencia. sí, hay uno que habláis de Spinrad también, de Den, del planeta de Den, de los jinetes de la antorcha. Entonces, Spinrad sale explícitamente. sí, Spinrad, sí, Sí. pero claro. Pero está bien, por la raja. En los jinetes de la antorcha, lo de las naves, los cohetes de antorcha llegan al planeta D, que era promesa. La misma, sí, está bien, es bueno, es bueno. Después está la otra en Matrix le hacía un tributo a Matrix, la parte donde está muriendo la mina, que le están desconectando, así no, por favor, así no. Esa es de Matrix. ¿Cuál era? ¿Cuál? A ver, espérate, ¿cuál? Esta es la de... deja si lo tengo anotado, bien nerd, lo tengo anotado. A ver, no tengo fresco conscientemente ese tributo, a ver. ¿Cuándo me habrá Quizás no es salido? consciente, quizás no es consciente, quizás Sí, yo lo por vi. eso a veces pasa, a veces pasa. ¿Cuál? Que le dice not like this, pero está bien. No así. Espérate, sigan hablando más primero, yo lo voy a encontrar, si lo tengo notado. Me gustó como esa conexión que en Octubre y Android y Espectro Paranoide. Se entiende que son cuentos distintos, pero como que los asesinos que salen al final de Octubre son como la historia de los mismos que se desarrolla a continuación. No es que sea así, pero se puede entender así. Entonces hay como un poco así como cuando pasa de un tema a otro, ese cambio es muy sutil, esa transición. Ese me gustó. Y lo otro, bueno, Joel, ahí está, como Joel anda de vacaciones, no podemos pedirle, pero a ver, ¿cuál más me gustó a mí? Pero mira, ¿tú te leíste ese juego, el de Sube Nacer conmigo, hermano humano? Ese personalmente lo disfruté también harto escribir. A mí, es el que... Es de los Jaivas. Sí, es el que dice así no, Sergio, así no, por favor, así no. Ya, sí. ¿Cachai? Ese es cuando la mina la van a desconectar y el otro dice así no, por favor, así no, pa, y la mata. Y es lo mismo, no quería morir. Y es como lo mismo, bueno, me hace acordar todo eso. Pero al final de este cuento hay un montón de referencias al mundo helenístico, pero así con cuática. ¿Cachai? No, por eso te pregunté si lo habías leído. Bueno, también tenía referencia a Lem en el otro, ¿sabes dónde más me acordé de Sí, Lem? eso es lo que, sí, esa idea como de los robots y un poco como el tono burlesco continuo, era muy Lem. Entonces ahí, y eso igual lo hablamos en la semana, así como, porque yo me acordaba un poco del Vacío Perfecto, Kuto se acordaba de Siberiada, ahí como que salieron varios ahí al tema, porque, claro, uno como porque están como los personajes que están jugando dentro del texto, pero ahí ya más el influjo de otros autores se siente constantemente el de Lem. Está el de Lem, y bueno, en el de Quiñar, pero ese está clarísimo. Pero nosotros no hemos hablado tanto de Stanislav Lem, que es un autor súper importante en la ciencia ficción, pero cuéntanos un poco de esa relación que tienes tú con él, así, o si es que hay una relación eventualmente. Sí, para mí Lem, bueno, Lem es parte de los que está aquí en mi sección de autores que me inspiran, que le he mostrado esa foto, por cierto, de los... Sale allá arriba. Tarkovsky, Sí, sale Stephen están todos King, mis autores predilectos. Bradbury. Exacto, y Y ahí está Lem. Lem, está el tío Lem. Y para mí Lem, bueno, la obra de Lem es bien extensa, diría yo, tiene harto elemento en común, pero cambia harto de vez en cuando de libro a libro, pero sí tiene esa cosa como esa humorada en el sentido un poco medio sarcástico, medio absurdista a veces. Yo creo que Lem como que tenía esa cosa, ¿no? Como de
de la Europa Oriental que vivía como en esa eterna decadencia. Él es también un autor de barriada, así como nosotros. Él no está en Estados Unidos, no está en la Europa Sí, bonita, exactamente. está en la Europa fea y nosotros estamos como allá en Sudamérica. De hecho, siempre se comenta eso, que una extrañeza, bueno, en verdad no es tan extraño, pero que se generan, hay muchos paralelismos culturales entre Latinoamérica y Europa del Este, ¿no? Es un tema al final del día por Leme es precariedad. polaco, era polaco, ¿verdad? Sí. Él era polaco, así polaco, es. sí. Aunque nació en una zona que creo que después pasó a Ucrania, como que son esos bordes que como todos irregulares, sabemos, bordes irregulares. pero oficialmente es polaco. Y para mi relación con Lem es esa, es como el ejercicio, digamos, sideral, un poco sarcástico, con ese trasfondo por momentos pesimistas, pero sin caer del todo en eso, ¿no? Como que igual tratando de recopilar, de retener esa especie de risa ante lo terrible. Y de los libros de Lem, a mí me pasa que uno de mis favoritos que siempre leo, que como que no es uno de los que más destacan y a la gente parece que no le gusta mucho, pero a mí me gusta mucho Edén. No sé si han leído Edén de Lem. ¿Tú? No, yo no lo leo. No. ¿Viste? Es que yo ya en verdad me lo leí porque fue un libro que pillé y dije, no lo he leído, he leído harto a Lem, pero Edén es un libro, es una novela de extensión media, digamos, y son básicamente 6 astronautas, son personajes que Lem no les pone ni nombre. Así de lemniano es. Uno es como el ingeniero y ya está. Y son astronautas que como que se pierden que el cohete se les tiene una avería, caen en un planeta, y como buen Lem, estos astronautas se encuentran a 2 civilizaciones que no terminan de entender jamás en todo el libro, básicamente. Al final se van los astronautas sin entender nada, pero alcanzan a hacer un vínculo emocional con una de esas criaturas que vivía en este mundo, al que llamaron Edén. Y al final es trágico, es terrible, no les voy a spoilear. Pero esa por lo menos es mi relación con Lem, o sea, yo creo que sí es uno de esos autores que uno tiene la suerte de leer más o menos cuando más chico, antes de leer tanto, entonces generan un impacto mayor. Porque yo siento que a medida que uno está más viejo y mañoso, como que a uno le cuesta más que otro autor te afecte. Claro. Es verdad, ¿no? Sí, cuesta. Sí. Pero Lem, por lo menos yo lo he leído hace tiempo, entonces sí está en mí esa relación. Diario de las Estrellas, por supuesto, también juega mucho con eso, a pesar de que no me gusta tanto mi Diario de las Estrellas, siendo que es como de los famositos de Lem. A mí me gustan los cuentos del Pirks, esos son los que Es más del me mismo, gustan. es como, sí, pues son como... Es de toda la compilación, sí. Exactamente, son los viajes del... ¿Cómo se llamaba él? El piloto Pirks. Pero y el astronauta del Diario de las Estrellas, ¿cómo que se llamaba? Ay, no Ilion Tichy. Ilion Tichy. O Tichy, no sé cómo se pronunciará. Pero sí, eso, o sea, sí, Lem vive en mi subconsciente. ¿Y qué otra influencia Sí, ahí podría ahí anotar así como en directo? A lo mejor se nos escapó a nosotros ahí. A ver, influencia directa. Bueno, es que más o menos como lo que siempre conversamos en Cocaine Vera, no soy tan lejano a las lecturas que por lo general conversamos, pero a ver, como otra influencia directa en este caso. Qué bueno, me acordé, bueno. Yo creo que en este libro en particular, en los tiempos en que lo escribí, estaba leyendo más ciencia ficción, más latinoamericana que fuera de Latinoamérica. Entonces, igual por eso también tuve hartos escapes de lirismo entre medio, ¿no? Yo creo que en esa parte igual uno se ve afectado inevitablemente. Hubo harta influencia también musical en cierto modo, ponte tú el cuento ese y luego Los Ángeles olvidan rezar por nosotros. Ese me inspiró una canción de Leonard Cohen. Sí, lo leí, sí. Está en la playlist. Está en la playlist. Oye, yo necesito que me expliquen cómo se ve la playlist. No, o sea, yo entiendo que está acá, pero... Es como los códigos QR. ¿Como los restaurantes? Pero abría Spotify y te lleva. Y te lleva Solito. Ya, Oye, esa playlist... Es pura magia, es pura magia. Estoy intentando hacerlo. ¿No? Mercurio, ese cuento, por ejemplo, para mí, cuando lo leí, lo encontré interesante porque es la volada del escritor. ¿Cachai? Es la volada que te lleva a escribir. Tú puedes estar en el infierno, que literalmente la persona está ahí en el infierno, está en Mercurio, están escapando porque están en un momento, un estado de emergencia, o quizás así le dicen al término del día, el término del turno, la evacuación. Sí, tenían que irse. Claro, porque acá las horas, entonces llega el sol
Pero la protagonista tiene que escribir el cuento y tiene que mandar el cuento, aunque nadie lo vaya a leer, aunque no lo vayan a publicar, aunque no nada, no le interesa. Lo único que interesa es que tiene que escribir, que ella sabe que tiene que escribir, que es lo único que la hace sentir bien al final del día. ¿Cachai? O quizás no es lo único, pero es lo que más la hace sentir bien. ¿Cachai? Para mí me gustó eso, o sea, la integridad del escritor, eso habla, y el espacio de libertad que otorga el arte. ¿Cachai? Ahí también justo hay una meta referencia, no sé si la captaste porque vale, es bien detallista, pero que la hice a propósito, que en ese cuento en particular, viste que la protagonista cuenta un poco el cuento que ella quiere escribir, y termina mencionando un personaje dentro de ese cuento que se llama Manuel. Y hay un juego que yo hice a lo largo del libro que, si te fijas, Víctor Jara. Manuel en general lo ocupé como un nombre que se repite en distintos escenarios. Campo Chileno menciona a Manuel, después hay otro Manuel entre medio, termina con un Manuel, siempre lo ocupé como un elemento como para tirar otro juego, ese es como un meta propio dentro del libro mismo, no es externo, pero me gustó a mí dejar esa pista. Es sutil, obviamente. Igual, es sutil. Sí, no, sí, Manuel, me acordé de Manuel por la canción de Víctor Jara, que también mencioné a Víctor Jara dentro de uno de los cuentos con el niño Luchín. Está explícito, sí. Sí, ese está explícito ahí. La cantan. Y bueno, me gustó harto ese cuento. No noté la parte, o sea, Manuel, si me acuerdo que está en todas, al final te enreda un poco más que te clara, pero quizás está bien en el... Sí. Bueno. Porque muchos Manuel, uno dice, ya está bien, es un nombre típico de un chileno, ya está Manuel. Ya. Bueno, esa referencia la voy a omitir entonces para la siguiente. no, dale nomás, si algo tuyo, tienes que explicarlo. Yeah. El otro cuento que me gustó que es Rumores. Rumores, bueno, o sea... Ese es el único más oscuro, más gore. Es muy bueno, sí me hizo acordar Hellraiser al tiro. ¿Cachai? Sí. Y, o sea, en el sentido de la especie esta alienígena pero es interesante que al final, no sé si lo entendí bien, pero claro, es un ambiente claustrofóbico, toda la gente está bajo tierra, toda la humanidad está bajo tierra, excepto algunos que preguntan cómo está, qué pasará arriba, ¿cachai? Están preguntando, viven a 9 metros, ¿cachai? De distancia. Yo hice como que la gente no tiene mucho espacio, no saben bien qué está pasando arriba. Después tú te haces un interludio, un intermeso así se explica más o menos que llega una especie extraterrestre, creo que llega, y le explica que van a ser invadidos por otra especie extraterrestre y que la única forma de protegerse era de la forma que finalmente, como entendís tú que como venían los otros el desenlace del cuento con la voz de uno de los que está arriba de la superficie, experimentando una especie de sufrimiento y dolor infinito. O sea, que el rey seriano. Sí. Infinito, porque está en una vida eterna de sufrimiento y dolor que tiene que ser mostrada, porque eso repugna, o no sé si los repugna, pero los disuade de invadir la Tierra porque ellos, a estos extraterrestres, no es que los repugne ni les dé miedo, es que simplemente como que no pescan, no sé por qué no lo pescan, no me cae claro esa cuestión. Oye, pero ese tema no está enlazado con el otro, el sífilo Sísifo, que era de un poquito de esa de que las razas siempre terminaban en la guerra. Así como salvo nosotros, que terminábamos en la pasión. En la orgía eterna. No, pero de todas formas, hay un cuento, lo que pasa es que él está haciendo como una cartografía de especies, porque en otro cuento él menciona, no será, viene alguien a ver la Tierra y dice, está vacía la Tierra, o este mismo cuento en Rumores, ¿no será esta una especie ouroboros, o sea, que se comen a sí mismos, por ejemplo? Sí. También hay otra especie que se comen a sí mismos, ¿cachai? Como Schopenhauer, así, dentro de tu taxonomía de especies. Personal. Sí, claro. O sea, en el caso de Rumores estaba ese juego de, claro, o sea, al menos yo me entretuve con la idea de que llega esta especie y le advierte, ¿no?, a la humanidad, oye, van a venir otros, que estos tipos son imparables, ¿cachai? Y son la especie más sádica de todo el universo, y le avisan a la humanidad como que si ustedes no quieren ser destruidos por estos sádicos, la única forma es asustarlos con más sadismo. Y por supuesto, ahí te puedo decir, quizás esta otra especie venía solamente como a
a trolear a la humanidad, a ver qué hacían, Claro. y la humanidad se lo tomaba en serio. Y el sadismo y la inocencia a través del sadismo humano fue tal que lograban disuadir a esta otra especie que decía, chuta, estos tipos quizás están más desquiciados que nosotros. Y se genera esa situación extraña, porque obviamente quise mantener esa alienidad de la especie sádica cuando llega y observa este sufrimiento y dice como, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo se llama los de Hellraiser? Pero no, tiene mucho de Hellraiser, ¿no? Sí, Porque pero ¿cómo se llaman los tipos de Hellraiser? no me acuerdo cómo la se especie, llama, no me acuerdo. pero eran como así, Los los cenobitas. Los cenobitas, los cenobitas. Los cenobitas. Claro, como los Claro, entonces, cenobitas. y lo oscuro de ese rato es decir como, claro, o sea, la humanidad gana, entre comillas, pero ¿a qué precio, no? Como que, claro, te salvaste, Pero, pero te pero que convertiste. es interesante porque en el fondo, claro, hay un precio profundo, o sea, es un mero vivir, es una mera Un supervivencia. precio profundo. Sí, Es como sí, la sí, frase esta del, aquel que combate monstruos debe tener cuidado con no convertirse en uno. claro. Me Pero eso acordé de eso. esa en otra parte en tu cuento también lo tiraste, parece. Sí, ahora ¿O que lo no? pienso, sí. Está en otro Sí. lado, sí, en verdad sí. No, Pero no, que sí, está en otro hay, punto. hay una recurrencia. Sí, O no, sí, sea, sí, hay temas hay temas que que tú lo tenés tus agarran. obsesiones, tenés tus obsesiones. Sí. Ah, sí. Sí, eh, el de Viña del Mar, encuentro, pues, hablando de uno de los respiros, yo, a mí me gusta, bueno, es lo más chistoso que para un chileno, vos veías al buen hablando, bienvenidos, Sí. esa weá, vos veías al final esa weá y vos te reís de lo patético, pero está bien. Sí, esa es la idea, El, sí. No, porque y lo leímos en tiempo de festival, pues yo igual lo estaba leyendo y dice no. Después llega un arqueólogo extraterrestre para el público, llega un arqueólogo extraterrestre a un planeta que no sabe bien que no hay vestigios nomás, viene a ver a experimentar con los restos, buscan forma de ver cómo era la civilización antigua, no hay nada más, preguntan dónde, el que se pregunta dónde se habrán ido esta civilización, se habrán ido, habrá desaparecido, se habrán matado ellos mismos, no sabemos. Pero, y hay una forma bien particular que esa civilización dejó como registro arqueológico. Ujú. Y ahí me acordé de, ese es como un tributo a Lem, porque es como que el mar, el océano guarda como unos registros acáchicos. Así, Ujú. entonces Sí, sí. hay ciertas personas que Mm, pueden sintonizar con esos registros que están en el agua. Mm. ¿Cachai? Claro, y habían especulaciones, algunos que ese mar era sintiente, y ahí está así como el guiño a Lem, ¿cachai? Pero finalmente no lo era una grabación nomás, era Era una gran, sí. claro, de toda la historia, pero el arqueólogo, de todas las weas que puede elegir, Sí. elige ver el Festival de Viña del Mar, pues, una cosa así. Es muy buena esa wea, yo ni Sí, la vi. esa era la idea, así como el absurdo absoluto. O sea, yo me imaginaba eso, imagínate llegar como arqueológicamente y pensar que estáis viendo ahí como el vestigio de una civilización y te toca ahí festival. Esta es mi parte favorita, dice el weón, que hace Sí, sintonía bueno. con el Festival de Viña del Mar. Sí. No, está bien, está bien. Bueno, tenéis varios, o sea, como 3 así por lo menos. Sí, oye, sí, justo revela nomás esas obsesiones que notaste entre medio. Yo demasiado feliz con esta visceración del texto. Así que denle nomás con Oh, confianza. ha sido súper, súper amistosa, ¿no? Sí, Yo, no, Sale Juri en disfruté ese, mucho. hay uno que se hasta Juri está ¡Oh, incluido. verdad! Sale Julia, Dragones y motores mágicos. sí, ay, Sí, qué bueno ese cuento, también me hizo acordar, ¿sabes a quién me hizo acordar ese weón? A ese cuento, perdón, ese cuento me hizo acordar a Freddy Brown, porque tiene sentido humor, güey, traté de mezclar esa parte de lo que es magia con verdad, mm, esa locura el cuestionamiento de Brown con mm. toda la... Ahí está Spinrad también, pues. Ahí está Spinrad, ¿estoy seguro? ¿No está en el...? En eso lo No, metí. ¿seguro? O sea, por lo menos el Yo nombre, porque si hay más creo, po. referencias, Yo el creo que nombre es el como tal, autor, ahí lo tiro. No, ¿Qué? no, sí, no, pero estoy seguro porque yo creo que el, el cuento en el que va este loco, que es bueno también, o sea, no sé, hay hartos cuentos buenos para mí, el loco que va en la nave y está todo el rato como así como Major, Ground Control, to Major Tom, está todo el rato hablando con el Ground Ah, Control, ya. Sí. y el buen mató a un Sí, montón de es duro gente. ese. Es bueno ese cuento. Eh, Demasiado lejos de las Hespérides. ya, demasiado lejos de las Hespérides. Sí. Ese me hizo cortar más los jinetes de la antorcha porque está llegando con un planeta conocido, a un planeta Mm. prometido. Están buscando el planeta prometido, el Y Edén. que, ¿Cachai? claro. Pero sí, ya, está bien. A Spinrad no parece que lo menciona, verdad que lo menciona con el Rodrigo Yuri, pues, el Rodrigo Yuri. Sí. Sí, Sale sí, ahí. sí.
Sí. Claro, Está bien, ese como que empieza con las discusiones con Luis Saavedra, así lo imaginé también muy sale Luis bien. Saavedra. Sí, porque Luis Saavedra es muy dialéctico y le da muchas vueltas a las cosas y se Pero es notable el alarga. personaje, el Luis Saavedra ficcionalizado de ese cuento salía Sí, Sí, de era el la ayudante de sombra. este científico loco, ¿cierto? Sí, sí, tal cual. Motores mágicos Inc. sí. Está bien. No, no, bueno, muy bueno, muy bueno este bonito ese cuento. Es bueno, entretenido. Ese cuento fue sobre todo un ejercicio de, bueno, traté de hacer lo que fuese posible de leer para alguien que no conozca tampoco a las personas nombradas, pero los que lo conocen, por supuesto, le agrega el toque de humor del fandom, como del mundillo. Pero claro, es un ejercicio literario teórico del tema de cuán fácil a veces hacer el ejercicio de transformar algo en fantasía o ciencia ficción y hasta qué punto puede ser un absurdo o no. Así que sí, pues de ahí viene ese cuento en particular. Sí. No, sí, sí, ojo, quiero aclarar algo. Yo cada vez que yo digo que algo me hace parecer, me hace recordar algo es porque he leído esos hueones nomás y son de la ciencia ficción clásica y muchos tópicos ya están tomados. ¿Cachai? Pero no quiere decir nada más que eso. No me gusta hacer comparaciones enojosas, por si acaso, no trato de no hacerlo. Por si acaso. Ah, no, pero se entiende, No, ¿no? Se no, o entiende sea, se perfecto. entiende que están inscritos en una tradición, pues, si no, Sí, no, yo lo entendí así, y muchas perfecto. veces los autores están Digo, para muertos. la gente que escucha, los dos o tres oyentes que tengamos, para que No, no, pero es como el tema de que Montelem ya no está, pues entonces esa escritura de alguna manera persiste, sí, Ujú. sí, no, continúa. sí. Entonces está bien como legado que siga funcionando. No, lo que yo quería mencionar era, aparte hay un cuento del COVID, que es como el COVID folleto, que es como otro folleto aparte del de la guía del usuario. ¡Ay, qué bueno ese Sí, cuento también! Sí, me hizo sí. acordar, A Cuto sí. le Muy gustaron entretenido. todos. Sí, Gran lector, Kutu, lo leí Eh, con cariño. sí. No, sí, es que es bueno porque es muy entretenido porque es un weón que se mete se contagia el COVID a propósito para Sí, bo. poder contagiarse a los amigos, qué wea, no sé qué wea, pero están puro goleando todo el rato, ¿no? Es Sí. entretenido, es entretenido el cuento, hay sí. mucho de, claro, o sea, está como un poco la influencia de Lem, y otro está como siempre como ese mundo burocrático de los hospitales, de los consultorios, Sí, esa otra realidad que él tiene, y esas conversaciones largas de pasillo que de repente no van a ningún lado, así, voy para allá, no, vaya para acá, así como, es un poco un mundo absurdo, y que ahí por eso tiene tanta fuerza Lem, porque también el absurdo local reforzado con el absurdo literario, o sea, es como absurdo al cuadrado, donde siempre estamos como un poco atrapados, ¿sí? Entonces no, a ver cuál más podemos, porque ya no nos queda tanto tiempo. por ejemplo, Madre que todo es posible, la científica esta que descubre la cura para el cáncer y para la vejez, Y y que al después final como del día, cuando le hacen la reconocen, lo honor y todo, toda la weá después se mata. después se ¿Cachai? mata. Entonces, Sí, sí, sí. pero me hizo acordar justo como 3 días antes habíamos estado hablando de la filosofía de la redención de Mindlander, cuando él hace su gran obra, ¿cachai? Y te mata, y Que se mata el se mata, cuento. pero es interesante eso, porque ¿qué lleva una persona a hacer eso? Lo tenéis todo, es interesante esa cuestión, porque más allá de la temática, el tópico tiene que ver con algo humano, ¿cachai? Con algo que supera, hay algún dolor, algún sufrimiento muy grande en todo lo humano. Tú puedes tenerlo todo y eso pasa en muchos lados, ya no es más que un lugar común, es una weá que se ve, tú puedes tener muchas cosas y aún así no eres feliz, ¿no? Hay algo que te falta, hay algo que no tienes. Y eso me En el hace recordar. no, que ahí con lo que juega, O yo hay algo que creo. no puedes soportar. No, no, es que Mm. tú avanzas día a día porque tienes un proyecto y este proyecto es el que te da sentido. Entonces, cuando Ya, culmina el proyecto, se te acabó el Y eso lo hemos sentido. conversado, ¿te acordás? Se claro, te Sí, po, acabó el la claro. necesidad sentido, po. de... Interesante, ¿cachai? Porque no hay un sentido ulterior, no hay, no hay, No, y que ese proyecto a lo mejor demoró 40 años de tu vida, entonces no tenés 40 años más para empezar uno nuevo. claro. ¿Cachai? Porque Y en era ese una cuento se cura. acuerdan que y la protagonista llega a su casa y ve en el edificio como al frente que otro tipo se tiraba. Y era un mundo No, caótico también. En ese También. cuento, sí, pues en ese cuento como que la protagonista, además de cómo termina ella misma, en un momento como que está reflexionando, sale al balcón, tal vez no está narrado tan explícito, pero se da a entender que alcanza a mirar en un edificio aledaño, que parece que hay un tipo que se tira. Y ella piensa, podría haber sido mi jefe el que se tirase de ahí, ¿cachai? Como que juega con esa rabia contenía. inmiscuida en ese caos ciudadano. Sí, Y no, no, o sea, yo sentía como que
uno leía el cuento y un poco tenía que volver a leerlo Mm. y de alguna manera ahí ya empezar a pensar. Y lo que sí, que de repente el Lost in Translation, si yo no tenía la referencia a mano, como un poco como Kutu, que es como tú sabes, que es como la enciclopedia, de repente a lo mejor me iba a perder un poco la historia. Eso sí, no sé cómo se puede mejorar eso, pero había un poco de repente una sensación de cierta orfandad con algunos cuentos, así como que yo los leía y yo como que, voy a leer lo nuevo, a ver que, si se me escapó algo, o por ejemplo, el final, yo entendía que la señora, la científica se moría, pero claro, ¿por qué se mata? Y ya tenéis como que empezar a especular, tenéis que tú completar la imagen así, pues Sí. tú la pensó de una manera, yo la pensé de otra, tú Sí, decís, pues, no, pero no, eso es lo que... lindo. Que a mí me gusta eso, Sí, o sea, yo me es gusta que eso el narrador equisciente, por así decirlo, no omnisciente como tal, sino que equisciente para dejar como ese espacio interpretativo. claro, no, hay harto espacio, así como no, hay hartas zonas libres, que es bueno, o sea, en el fondo el posmodernismo cada vez hay más espacio, o sea, nosotros ya estamos insertos en eso, pero en realidad no ningún pero anotar esa característica, que en el fondo lo mismo que tiene una banda sonora, tiene imágenes, tiene también como ese silencio. Viene incluido un silencio con el que uno tiene que más o menos marcar un cierto compás y completar la Sí, historia. Entonces eso sí, igual sí. es muy valioso. No, yo igual lo quiero así como ir cerrando ya, porque ya estamos como medio en el La límite. última, tengo una pregunta para Leo, lo mismo. Ya. ¿Ya? Porque Está bueno este capítulo, no nos va a detener, Andrés Balaz. Dragón y motores mágicos, ahí Ajá. tú mencionas la araña Rincón. ¿Cuál es tu Sí, tema? Porque de nuevo sí, sí me pero dijo eso. le dais Loxo firme, le Boy, dais es que ahí duro hay un con delirio del protagonista, sí. sí, porque tú tenías una novela que se llama ¿cómo se llama? El Adiós, Loxonauta. Loxonauta. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces también la protagonista es una, adiós, claro, es una araña rincón súper desarrollada, ¿cachai? El El premio. premio, sí, pues, El premio invisible. el premio Sí, invisible. Invisible. sí. Eh, Está esa autorreferencia. sí, ¿cuál es el rollo? ¿Qué rollo tenés con la araña rincón? Güey? Es que fue mi tesis de especialidad, soy experto en Ana Rincón. Ah, ¿verdad? ¿Viste? Está Es mi buena. pega, es mi pega. Está bien. Eh, No, sí, pero, o sea, me acuerdo en ese cuento fue una referencia. Realmente ese cuento estaba en lo mismo. Ya, por supuesto, ya estaba listo, vio el Oxnauta, pero lo tiré así como una referencia más para entretención del lector que hubiese leído también este otro libro. Y es un momento en que el protagonista ahí está como, porque lo drogan, pues, ¿te acuerdas que está como medio drogado? Sí, Entonces, como sí, que se sí. pasa este rollo y se imagina el Loxo Boy en ese escenario. Está, es una tontera. Sí. Pero sí, creo que ya agoté mi uso de las arañas en narrativa. Pero ese es mi rollo, es porque en verdad vienen a mí, Ya llegan a está, mí. De hecho, ¿sabes lo que decía el Seba Andrés aquí para todos los que ¿sabes lo que contó? Le dije, oye, ¿por qué la cuestión? No, yo sé, me dijo el Andrés. Me dijo, yo sé por qué. ya, ya me Tú imagino. sabes que en el fondo no lo sabe, pero sí lo sabe. Dijo, lo que pasa es que él trabaja en el sótano del río. Ya, le dije, y ese es un hospital muy antiguo, entonces vos vas caminando por los pasillos y la araña rincón salen de todos lados porque están para la cagada del edificio. Oye, y Pero fuera sí es de verdad. talla, Pero eso sí es es verdad. real, es real. O sea, Era yo real. por Es un lado es verdad. cierto que yo mi tesis para salir de terminar la especialidad en dermatología fue el loxoscelismo. Y de verdad que sí, o sea, cuando hay un caso me buscan en el otro, entonces puedo ver todos esos casos y los veo, son casos interesantes. Pero además, es real que el sótano del río, en su estructura que está en eterno colapso, en esas paredes de adobe que han resistido décadas, hemos tenido grandes anécdotas de arañas de rincón y son, o sea, son brutalmente peligrosas, si ese es el tema, si te puedes morir de una muerte de araña de rincón. Y me acuerdo que una que nos pasó, una anécdota que fue entre comillas chistosa, yo estaba hablando con mi jefe, con el jefe de dermatología, pero estábamos conversando así por la vida en un box, una consulta. Hablando, y de repente yo vi, yo vi algo así como de reojo y sentí algo en mi brazo. Y de repente veo a mi jefe y mi jefe así bueno, con la cara congelada. Y yo así como que me miro el brazo y me había caído una araña de rincón, pero encima del brazo. Y yo reaccioné al tiro más, o sea, no la pensé, la vi y le pegué de inmediato, ¿caché? No le di espacio a.
pero después nos miramos y decíamos, ¿te imaginas que me hubiera mordido una araña en la pega? Como, ¿cómo explicáis ese accidente laboral? Como, bueno, si me cayó una araña de rincón en la consulta, habría sido bastante tragicómico. No, pero Bastante bien para eso loxonáutico. contratáis a un prevencionista y te explica todo. No, Y al final tiene la culpa el resto menos tú, así no te preocupes. pero sabéis que siempre, sabéis que van a fumigar y vuelven igual, según yo están, Son van inmortales. generando generaciones de arañas de rincón entrenadas para vengar a las previas generaciones asesinadas. Esa es nuestra teoría. Sí. Tú pensaste que yo estaba mintiendo, sí, Yo siempre, creo que sí siempre de está, mala fe. yo creo que sí está Estaba mintiendo, fantaseando, ¿no? pero por uno de esos azares la chuntaste. Quizás un Miente, delirio labiano. que al final algo queda. Algo que, claro, Ya, vos déjame terminar, si ya, ¿qué más? ya, ¿Qué perdón, más? sí. A ver, A ver, hay un torpeo, ¿eh? a ver, torpedo. Lee el torpeo, Kutu, que tú lo leí más bonito. Yo he hablado Ya. caliente, que leer, pues no sé. No, no, que Joel está con dificultades. No, nada, No lo ve. Ya, no porque, prende, ya, Ya. esto es un comentario, parece que alguien hace, ¿lo haces Ya. tú? Sí, tú lo Yo, haces. yo lo Ya, hago. es tu comentario de Andrés. Porque ahí son nomadismos, cierta impaciencia porque se acabe la función, que suene el martillo del juez dictando sentencia, que caiga la guillotina afilada, que la explosión cubra el cielo, que este cúmulo de sinsentidos, errores y malas prácticas tengan alguna vez un final. Tío Zizek ha dicho y repetido, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, porque esa es la amenaza que se cierne sobre las historias de nomadismos, el terror a que este absurdo se prolongue para siempre, que nunca enmendemos, aprendamos o mejoremos, que seamos siempre habitantes nómades de esta realidad fragmentada, nómades que van de un punto a otro sin nunca encontrar refugio o sentido. Está bonito, está bonito. Bien, ahí, oye, Sí. buena. Bueno, por eso, si se fijan los cuentos finales, hay un intento de escape, Yo pero no puedo hablar como escribo, no sé por qué, pero puedo escribir así. no, suele pasar, sí. Oye, sí, o sea, comparto que quizás no del todo consciente, pero yo también creo que existe eso, que es lo que hablábamos al principio al final del día, como ese atrapamiento, ese estancamiento. Y de hecho, si se fijan, yo por lo menos, eh, como la forma de escape, los últimos 3 cuentos que son breves dentro de todo, Sí. esos 3 son como la forma de arrancar a este estancamiento. De salir, sí. De Ahí salida, como que ya rematemos ya. Sí, pues hay 3 intentos como de salida, ¿no? Dolores, que es uno, que es una Sí, perspectiva trágica también, después está Sífilo Sísifo y Registros de Agosto, que es el más personal y más doloroso, pero claro, como que esa forma de escape tenía que ser violenta para escapar en cierto modo del nomadismo. Sí, no, sí, los cuentos cerrarlo. tienen algo pesado, como que te van capturando y como que te dejan ahí. Eso que tengo que los termináis y tenéis como que leerlos de nuevo, porque si algo se... Sí. Eso, no sé si la estructura, el rizoma es como el rizoma invertido, porque en vez de tirarte hacia afuera como fuerza centrífuga, Sí, era más como centrípeta, como era hacia el interior, así como que uno queda atrapado en la historia. Entonces hay como un libro un poco peligroso en ese sentido. Y por eso se agradece igual la salida. Así, porque yo lo leí como saltado, no leí todos los cuentos, pero me pegaba eso, estaba en la mitad y realmente leía los del final, y ahí como que ya, terminó, después volvemos a entrar, a salir, ¿no? Ahí como un poco como esos espectáculos que eran 3 películas antes, que venían de corrido y era 4 horas, entonces de repente tenéis que salir un poco a tomar aire. Pero no está bien, pero oye, ya, pero tenemos que cerrar, si no puedo eternizarlo. Si queréis está con un volumen 2, pero no. No, sí, o sea, lo único que comentar de eso nomás, sí, o sea, yo igual a propósito quería que este libro fuera más denso, sobre todo porque venía de Adiós Loxonauta, que es un libro mucho más ligero, más Sí, liviano. eso no lo mencionamos, pero lo Sí, es como casi un juego, totalmente así, distinto. una comedia ligera, una especie como Exacto. de teatro, así como algo que se podría representar incluso como cantado, como un musical. Así tiene toda Hoy sería bueno. una Sí, belleza pero así, y claro, y es totalmente representable. En cambio, acá no, pues acá vienen como no. ¿Y el primer libro cuál es? Ahí no me perdí. Porque este es el tercero. el primero es Más espacio el que soñamos, que es un poco más parecido Ya, a esta. ese yo no lo Es que poseo ni lo he leído. es que ese tiraje se agotó hace mucho tiempo ya. Ah, Lo tengo en PDF, pero excelente. este es el primero, Ya. colección de cuentos también. Después vino Loxonauta y Nomadismo. Y Ya. porque tú me pasó harto que
Más espacio que soñamos también es colección de cuentos, pero es otro estilo, es quizá más, es como más, más bradburiano, melancólico en su forma de trabajar. Hay harto robot también campesino, está harto ese tema. También es un poquito más denso. Y Está me pasó con que San Fernando ahí dando vueltas todavía en sí, el... hay harto elemento de eso, y me acuerdo que me pasó con tú, eh, se generó esa dicotomía que mucho lector que me comentó en su momento que le gustó harto más Espacio que Soñamos, a Dios Loxnauta se le hizo demasiado superfluo. Y a la vez, a los que les gustó mucho a Dios Loxnauta, el otro lo encontraban como más denso. Entonces, en y cierto este modo, igual. Tú decís que este es como el punto medio. no, yo creo que este es el más denso probablemente. O Sí, no sé, sí. el No, primero igual o sea, es no pesado. conozco el primero, pero hay mucha diferencia entre los dos libros y eso igual es interesante. Sí, Que o haya sea, y a mí como me gusta variaciones en los eso. registros. Sí. Sí, a mí me gusta harto de libro a libro. Bueno, tú sabés cuál estoy trabajando ahora, ya casi un año haciendo esa tontera, El Javi el Seldon. proyecto, El Javi Seldon. sí, está en proceso, va para el año. Pero me gusta a mí que cada libro sea, ojalá, lo más distinto al previo. Sí, Me gusta no, sí. ese riesgo, en cierto Sí, modo. sí, no, Así como para ver qué sucede. es que siempre el autor está en peligro de repetirse. Entonces, Sí, o sea, un sí, es poco verdad. como Taguchi, siempre nos decimos, Taguchi, todos los libros que él tiene son distintos. ¿Cachai? Todos los Mm, registros son distintos, entonces ahí se crea una obra variada y tiene más sí. sentido que estar ahí una y otra vez haciendo el mismo libro, así Sí, un yo apelo un poco. poquito a eso por lo menos, o sea, eso me gusta, No, ese es un principio muy importante. Oye, y lo último, ya. tenéis que contar que mañana es la presentación, pues, ¿no? Oye, sí, y he hecho súper poca difusión, pero sí, mañana en el GAM, En hay el GAMPO. cortesías movidas de tío Siech, no sé cómo lo hizo, pero mañana en el GAM a las 7 vamos a estar ahí presentando el librito en la biblioteca del GAM. ¿Quién Eh, presenta? Aparte de va- tipo. sí, bueno, yo y ahí por fin me toca no estar haciendo una presentación. Va a estar la editora, que es la María Rivera, y ella ¿Ya? como que va a hacer ahí más el speech y todo. Ella es académica también, pues entonces ahí me imagino que le va a dar su toquecillo de análisis, y va a estar la Aileen, que ella es parte también como de las personas que hace harto evento con Siech, ¿cachai? Una gran lectora. Va a estar la Aileen, la María y yo, los otros tres. Y Mitchell, que siempre está cuando son estos Ya, eventos, por supuesto. ya, ya. Así que ahí estaremos, veremos si llegan. ¿Cóctel, vino o picoteo? No. Yo quería conseguir vino, pero el GAM parece que no era tan fácil hacerlo. Entonces estoy Ya. pensando llevar yo una botella nomás, y Fondea en beberla fondea en la solitariamente. mochila. Abajo el perno, abajo el perno. Sí, Alterna. sí, porque yo también quería, pues se tiene que hacer. Ya. Bueno, el primero fue con lanzamiento así, Los Sonautas fue un libro pandémico, así que se tuvo mal. Y acá lo intenté, pero algo se me ocurrió. Quizá una Ya. petaquita va a llevar, no sé, algo para un Ya. Ahí. símbolo. Ya. Claro. Vamos a intentar estar ahí mañana. Ya. Sí. Apoyando a Leo. Ya. No, todo bien. Así que eso. Eso, pues eso, sí, yo sé que a Cuto le gustaría ir cuento por cuento, si no. Y yo lo Oye, pero entiendo. Kutu, yo feliz de ahí después me pueden mandar tu análisis, lo que sea, yo feliz de leerlo. Hay cosas que uno como escritor no logra ver hasta que un lector lo hace notar. Siempre es Yo soy choro eso. difícil de que te escriba algo, yo soy más de diálogo, más socrático. Entonces hay que hacer Cosas. después el volumen 2.0. No me escribáis nada, Claro, no, sigámonos sí, mandando memes, como son no, las verdaderas amistades, sí, a través de memes sí. absurdos. No, sí, Ah, Arnold. también. También. sí, sí, no, Ay, ¿verdad que están los cuentos, en el cuento de del cabro que se contagia de COVID, están hablan de los memes, como Sí, lenguaje, bueno, de los memes. una forma de lenguaje, pues ese es lo que nos salva de la muerte, no sé qué dicen, no voy a decir Sí. como, ya. Mira, yo me puse aquí Arnold Metamoderno como Sí, un está homenaje. bueno, iba a está bueno. mencionar eso, que nuestro prócer es Arnold Schwarzenegger. Entonces Estamos siempre, conectados pegados con Arnold. siempre Como- estamos pensando en Arnold, mandando unos videos de Arnold ahí. Ese es Es, No, nuestro sí, prócer caché, actual. es como, Cambiamos frecuentemente, es como pero nuestro Eka actual. sí, Así no, el nuestro, Seba me ha tratado de meter en esa perversión, pero no he caído. no que nosotros caímos brutalmente. Sí, 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 no, pues todos los días las pesas ahí, Joel, ahí, sí. 140 kilos en el hombro. Me mandó un Pasamos, video que pasamos. sale Schwarzenegger que muestra que tiene un bíceps sobre el bíceps. Tiene como Y esa entrevista es cuática porque está con el entrevistador y como que hace el gesto y le sale el bíceps del bíceps y el entrevistador como que mira, pero así impactado. Y Arnold le dice así como, yo sé que estás impresionado, pero esto es lo que pasa cuando estás con gente como yo. Así. Arnold era duro con la gente. Se hacía llorar, yo creo. Claro.
Ya quedémonos Sí. con esa dureza y de Arnold. Con esa Pasamos imagen, con esa de imagen. Marco Aurelio pasamos a Claro. Arnold. Ya vamos a cambiar Y de referente. la próxima semana, mira ahí, Joel está al lado del obelisco, se trasladó. Ahí está. Se- Oye, bueno, Mira, ¿qué obelisco, dicen? karaoke. Está celebrando ahí Está en Cerro Navia. celebrando en la 9 de julio. Ahí está. Oye, mira, sí, hablando de obelisco, hoy día me llegó este libro de ¿Viste? Polera de Messi. Es una reescritura del Quijote en clave absurda ciencia ficción. No, no lo digo, pero me tincó, me llegó hoy día a propósito de Messi y Argentina, hablando de... A Se propósito quedó pegado de. al juego, weón. Sí, pues, pero con su cara de alegría nos deleita. Así. Sí, Ya, nos es vemos necesario. hasta la próxima semana y ojalá mañana en la presentación de Nomadismo del Tiempo Trifáctico. Que te vaya súper bien mañana, Leo. Muchas gracias, pues gracias cabros por el espacio, así que nos seguiremos viendo. Ya, pues, amigo. Nos vemos. Buenas noches, amigos de Cooking Bird. Cooking Bear.